Ahora sí, ahora estamos en estricto directo. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Graciísimas por estar aquí, de mi parte y de parte de Juanje, que es el invitado que tenemos hoy, con el que vamos a tener unas cuantas conversaciones en las que todos y todas los que estáis aquí podréis participar, porque tenemos como el gusto y el honor de tenerle hoy delante para que nos hable de lo que él tanto sabe y tan bien ha hecho a esta sociedad acerca de qué es el sedentarismo, ¿no? Entonces, sin más, le dejo a él que se presente y que nos cuente un poquito su historia, cómo ha llegado al punto en el que está y el libro que ha escrito. Y seguimos. Pues cuéntanos, Juanje, por favor. Bueno, pues muchas gracias por tenerme aquí, es un placer. Bueno, nos conocimos ayer, lo miré, y hace 3 años, casi justo, fue en mayo, que estuvimos en un seminario de movilidad en Madrid que impartí. Y la verdad es bueno, conectamos un montón, empezamos a hablar y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que estas conversaciones salen solas. Entonces, yo durante muchos años fui una persona muy sedentaria porque me dedicaba al tema de informática y un punto en el que pues mi salud estaba, como casi todo el mundo que tiene una vida sedentaria, dolores por todos lados, dormía mal, estrés, mala alimentación, etcétera. Mi salud estaba cada vez peor y para mí lo veía normal. Era como, además todo el mundo te lo dice, ¿no? Son cosas de la edad, con la edad pues todo va peor, tal. Pero había cosas que no me cuadraban y además yo antes de estudiar informática había estudiado ciencias del deporte, ciencias de la actividad física y del deporte y la verdad es que es una carrera que me gustó mucho, pero bueno, que no me dediqué profesionalmente a eso, sino decidí cambiar a la informática y entonces empecé a recuperar conocimientos de aquella época para ver si podía mejorar algo mi salud. Y empecé a actualizar conocimientos y a darles otros enfoques y buscar otras ideas, otros enfoques, y me di cuenta de que a lo mejor lo que iba diciendo todo el mundo pues no tenía por qué ser así y que estamos mirando en el sitio equivocado y que las manías del fitness, ¿no? De la industria del fitness, tenemos que hacer X repeticiones de X ejercicios y esta máquina y la otra y que todo es como muy contado. Eso no cuadraba mucho con mi idea de lo que yo veía. Oye, pues el ser humano es un animal como otro cualquiera que lleva miles de años viviendo y no tenía gimnasio, no tenía máquinas y, no sé, sobrevivió miles de años, entonces, y millones de años. Entonces, había cosas que no me cuadraban y empecé a investigar más. Entonces, decidí cambiar de carrera, me convertí en entrenador personal, empecé a estudiar mucho y empecé a tener clientes con los que empezar a trabajar todo esto. Y no me fui a ningún método ni nada, simplemente me fui a lo que dice la ciencia de cómo funciona nuestro cuerpo, aplicarlo y ya está. Y los resultados eran mucho mejores que lo típico de recetas de esta tabla de ejercicios, este deporte, este no sé qué. Eso realmente, bueno, son parches. Y que está bien para ciertas cosas, sobre todo cuando te vas a dedicar profesionalmente a un deporte, pero no para la salud. Para la salud es otra cosa. Entonces, yo empecé a trabajar con gente que estaba en mi misma situación, que tenía más de 30, 40 años y que estaba trabajando todo el día con el ordenador, o a lo mejor trabajaba todo el día de pie en una fábrica, pero que era una persona muy sedentaria y que puede que practicara deporte, puede que no, pero tenía dolores crónicos, tenía problemas de movilidad y entonces eso limitaba bastante su vida y quería mejorar, quitarse esas limitaciones. Y bueno, trabajando en esas cosas me di cuenta que la movilidad era algo fundamental porque si tú no te puedes mover bien, tu cuerpo no va a querer que te muevas, se va a resistir mucho y entonces mientras menos te mueves, pues más te va a costar moverte, la movilidad va a reducirse, vas a tener más dolores y el movimiento es necesario. No es algo opcional, no es algo que, oye, pues si me muevo está bien o no, no. Es complicado explicar un poco todo esto. De hecho, bueno, como decía Nico, escribí un libro hace poco. Bueno, aquí la cuña publicitaria, aquí está el libro. Por favor. ¡Bien! Entonces, el libro básicamente tiene como dos partes. Una en la que explico realmente, bueno, tiene tres partes. Una en la que explico qué es el sedentarismo realmente, que a veces no lo entendemos bien, pensamos que es estar sentado, eso es ser sedentario. Entonces, el que va al gimnasio, la que hace algún deporte, pues no es sedentaria,
pero realmente el sedentarismo es otra cosa. De hecho, hay muchos deportes sedentarios y hay muchos deportistas que son muy sedentarios. Entonces, y no se libran de los típicos problemas de la vida sedentaria. Entonces, entender bien qué es ser sedentario y cómo nos afecta para mí es fundamental, y con mis clientes era un paso clave para que realmente pudieran cambiar en su día a día y cambiaran su vida y su salud. Entonces, en el libro tengo una primera parte donde explico todo eso para que después lo otro tenga más sentido. Ujú. Después doy unas claves de cómo funcionan cosas como el sistema nervioso, como el sistema vestibular, como el dolor, el estrés, la movilidad, y cómo todo eso deriva de nuestro día a día, de lo que hacemos en nuestro día a día, y cómo podemos hacer para que también en nuestro día a día eso cambie. Y por último, una parte mucho más práctica en la que doy pues unas claves muy sencillas en las que cualquier persona, pongo diferentes niveles para que cualquiera encuentre el ejercicio adecuado a su nivel, pueda en el día a día ir empezando a ser menos sedentario o sedentaria, eh, simplemente con cambiando decisiones en su día a día, que no es voy a reservar una hora para hacer estos ejercicios, que eso no es incompatible con hacer ejercicio, no es incompatible Ujú. con practicar deporte. Y de hecho, conozco entrenadores, conozco deportistas que han estado conmigo o que yo les he dado talleres y seminarios que han aprovechado todos estos conocimientos para precisamente luchar contra esas lesiones que tienen, porque a pesar de hacer mucho deporte, tenían lesiones, dolores crónicos, etcétera, incluso más que personas que se mueven menos. Pero todo venía por todo eso que explico en la primera parte del libro. Ujú. Entonces, estos pequeños ejercicios que pongo, a veces hay gente que está muy fuerte o que incluso es una persona muy móvil, porque a lo mejor hace yoga y se mueve un montón, pero realmente la movilidad no la tiene como cree, o le falta una cierta estabilidad en ciertas articulaciones. Y estos ejercicios, a pesar de ser sencillos, ayudan a recuperar todas esas partes que realmente no trabajan en el día a día. Trabajan otras cosas mucho, pero eso no lo trabajan nunca. Y al final, pues bueno, esas descompensaciones en las que muchas veces crea pues el dolor, la inestabilidad, la falta de movilidad, rigidez, etcétera. Entonces, bueno, Ujú. digamos que van todas esas cosas porque me daba cuenta que tanto a mí me afectaba muchísimo como a todos mis clientes, y bueno, y la verdad es que ahora mismo tengo 42 años y estos últimos años he tenido la mejor forma física, mejor salud y forma física que cuando estaba a los 20. Ujú. Y, y eso a pesar de haber estado unos 15 años siendo muy sedentario. Entonces, tendemos a pensar que mientras más mayor, pues bueno, más difícil es, que no es así. Nuestro cuerpo está evolucionando, todas las células de nuestro cuerpo, absolutamente todas, están evolucionando hasta el día que nos morimos y se van adaptando a todo aquello que hacemos. Entonces, tenemos oportunidad de cambiar a qué se adaptan y cómo se adaptan, como que al final, pues nuestro estado está evolucionando continuamente. Tenemos oportunidad hasta que nos morimos. Entonces, pues bueno, yo lo que quería transmitir tanto con el libro como con mis clientes, como los talleres, es las claves para entender eso y poder tomar las decisiones adecuadas en el día a día, y en cualquier momento de tu vida, de igual la edad que tengas, mejorar. Que puede que no estés en un estado súper, bueno, estamos en diferentes momentos en nuestra vida, y en cada momento nos interesarán diferentes cosas, podremos hacer diferentes cosas, pero no quiere decir que puedas hacer menos o peor, sino simplemente diferente. Entonces, Ok. tú en cualquier momento de tu vida puedes seguir avanzando. Entonces, bueno, yo más o menos quiero como introducción, quizás, Ujú. ¿qué te parece? Vale. Entonces, mira, a mí lo que me encantó fue cuando te conocí, que no sé si lo ha dicho, pero yo asistí a una de sus formaciones. Parece que nos vimos por ahí, pero él era como el profe, ¿no? Yo dije, yo quiero escuchar a este tipo que habla de movilidad, que hace 3 o 4 años no era tan habitual, no era tan accesible, ¿no? Alguien que te diera las claves para esto, para integrar en todas mis rutinas o mis entrenamientos, o poder crecer como entrenador y entregarles a mis clientes más cosas orientadas a la salud. Y por eso te busqué y te encontré, y desde luego que en cierto modo me cambiaste la vida o la visión del fitness, ¿no? Que yo me he ido separando mucho también del deporte, del fitness, y me he ido enfocando mucho más en la salud como algo multifactorial, no algo que tenga que ver con voy al gimnasio una hora después de trabajar. Y eso es todo lo que para mí tú representas.
Entonces me encantaría que le contaras a la gente qué es para ti ser sedentario. Porque para mí ser sedentario era, que empieza por C también, estar sentado. Estar sentado en la silla y estar sentado en el sofá, ¿no? Pero tú has dicho, ¿qué va, Nico? Es mucho más. ¿Qué es para ti el sedentarismo, Juanje? Pues sí, esa es una gran pregunta porque es lo primero que me encuentro todo el mundo. No, es que yo no soy sedentario porque yo hago mucho deporte, porque yo voy al gimnasio, porque yo hago yoga, porque yo corro, porque tenemos esa idea, ¿no? Sedentario, sentado, estar sentado. Y si te pones, mira, en la RAE, pues te pone algo, profesiones que estar sentado y tal, pero en realidad en el libro una de las cosas que comento es, si nos vamos realmente a los orígenes, podríamos ver que antes éramos nómadas. Y nómadas era pues poblaciones pequeñitas que se mueven de un sitio para otro en función de dónde está la comida, los alimentos, lo que sea, buscando refugio, y después nos volvimos sedentarios, que es poblaciones más grandes que están situadas en una zona y que no se mueven de ahí. Entonces empiezan a crear toda una estructura social alrededor de eso. Y eso ha generado muchos cambios. Y uno de los cambios es la especialización del trabajo. Que esto puede sonar a que no tiene nada que ver con los problemas de salud y el sedentarismo, pero tiene muchísimo que ver. Porque antes, cuando éramos nómadas, todo el mundo tenía que hacer más o menos de todo. Entonces, la cantidad de tareas diferentes que tenías que hacer, que aprender, que realizar en el día a día, movimientos diferentes, era enorme. A medida que la sociedad pues empezaba a crecer y estaba localizada en el mismo sitio y nos teníamos que empezar a dividir las tareas, pues había quien se ponía a hacer zapatos, quien se ponía a hacer cosas de cerámica, quien se ponía a hacer la guerra, quien se ponía lo que sea. Y cada vez la sociedad ha sido más especializada. Y además, a medida que han pasado revoluciones industriales, desde la agrícola, industrial, tecnológica, digital, etcétera, la especialización es cada vez mayor. Y además tenemos cada vez más tecnologías que hacen trabajo por nosotros, que está muy bien, que nos hace la vida más fácil. Pero también hace que todas esas habilidades que nosotros teníamos, porque teníamos que hacer esas cosas, no las usamos. Y si no las usamos, pues las vamos perdiendo, porque eso no es económico. Gastar energía en cosas que no vas a usar nunca, eso es algo que ningún ser vivo hace, porque pone en riesgo la vida. Entonces, cualquier ser biológico intenta adaptarse. Bueno, este es mi nuevo entorno, pues me voy adaptando y uso la menos energía posible y si esto es lo que más hago, es lo que mejor voy a hacer. Lo que me voy a especializar y lo demás no me importa tanto y gasto menos energía, menos nutrientes en ese tipo de cosas. Entonces, puede parecer que llevamos un montón de tiempo siendo sedentarios en este tipo de sociedades, pero en realidad llevamos millones de años siendo nómadas y pocos miles de años siendo sedentarios. Entonces, nuestra biología, nuestro ADN, nuestra anatomía está mucho más adaptada a el hacer muchas tareas diferentes y a estar continuamente adaptándonos a entornos y tareas y estímulos diferentes que a estar siempre haciendo la misma tarea de forma repetitiva una y otra vez, día tras día, en la misma posición, día tras día, etcétera. Que el cuerpo se adapta porque lo que tenemos los seres humanos es que bueno, no tenemos grandes garras, no tenemos coraza, no tenemos una gran fuerza, no somos muy rápidos, pero nos adaptamos a cualquier entorno y además adaptamos nuestro entorno para poder sobrevivir, con fuego, con armas, con utensilios o lo que sea. Entonces, somos capaces de adaptarnos a cualquier cosa, a lo que nos echen. Entonces nos adaptamos a hacer tareas repetitivas y a estar sentados y nos inventamos cosas como la ergonomía para, ya que voy a estar un montón de horas en una misma posición, pues que sea en la posición en la que tenga menos lesiones. No que no tenga lesiones, no que sea bueno, sino que tenga las menos lesiones posibles y pueda ser productivo más días al año. ¿Vale? Que eso es también un concepto que viene de la revolución industrial y que la gente se piensa que la ergonomía es para que mejorar tu salud y en realidad es para mejorar la productividad, ¿vale? Entonces, claro, Qué si bueno. estás no puedes producir. Entonces, eso se inventó cuando en la época de las fábricas y que había un montón de problemas, pues eso, entonces vamos a buscar la manera en que la gente esté menos de baja para que pueda producir más y que por un lado era bueno porque, oye, la gente no se lesiona y eso es bueno para la salud también, pero no quiere decir que esas posiciones sean las mejores, es simplemente que son las menos malas para hacer esas tareas repetitivas, que no estamos preparados. Entonces, bueno, tenemos que buscar un equilibrio entre la sociedad moderna con todas sus comodidades y la salud. Entonces, nuestro cuerpo está intentando adaptarse a esta nueva situación
con una biología que está más adaptada a la otra. Entonces, por eso es por lo que solemos tener todos estos problemas. Y entonces, el sedentarismo no es tanto que no nos movamos, sino que hagamos siempre las mismas cosas de la misma manera, que estemos siempre en las mismas posturas. Esa sobreespecialización, ese que pasamos a especializarnos, a sobreespecializarnos, y que nuestro cuerpo, bueno, aprende que la posición de sentados, en lo que la rodilla, cadera y tobillo están más o menos en 90 grados, la altura de la silla y demás, pues es lo que más hacemos en el día desde que somos niños, desde que tenemos edad de ir al colegio, todos los días, porque estamos no solo las 8 horas que estamos trabajando, o qué horas, depende de la persona, sino también cuando vamos en el coche, en el transporte público, cuando vamos al baño, cuando vamos al cine, cuando estamos de copas, cuando estamos viendo una película, cuando estamos haciendo cualquier cosa de ocio, estamos en la misma posición. Y después te encuentras deportes como el ciclismo, por ejemplo, o el spinning o cosas, máquinas en el gimnasio en el que estás también en la misma posición. Que sí, que estás más activo, pero es la misma posición. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todos los tejidos involucrados en esa posición van a adaptarse para que esa posición a ti te cueste menos, gastes menos energía a estar ahí, el cuerpo esté más estable y se sienta más seguro en esa posición, pero por contra vamos a tener que si por ejemplo nos ponemos de pie, nuestra cadera va a tender a ir hacia esa posición. ¿Por qué? Porque los tejidos están más preparados en que si esta es nuestra cadera y este es nuestro muslo, si están acostumbrados a estar así, el tronco y el muslo, pues cuando nos ponemos de pie, esto tiene que extenderse, va a querer hacer esto. Porque quieren mantener la misma posición, pero tú vas a querer estar aquí, entonces pasarán muchas cosas. Depende de la persona, compensará de una manera diferente. Hay gente que le va un montón el pecho. Hay gente que se mantiene encogido abajo, hay gente que dobla más las rodillas, hay gente que hace otras cosas. Pero todo es porque el cuerpo está mejor adaptado a una posición que la otra. Entonces, cuando le pides la otra, busca la estrategia para conseguir hacerlo, pero no es la más óptima, porque no es lo que menos hace, no es lo que el cuerpo dedica 16 horas al día en adaptarse durante años. Entonces, como eso, hay un montón de cosas. Los zapatos que llevamos, incluso la ropa, el suelo donde caminamos, la distancia de los ojos, de cuánto vemos. Estamos acostumbrados a que lo más lejos que pueda ver sea la pared de enfrente, en tu día a día. De vez en cuando miras al otro lado de la calle, al fondo de la calle, si tienes la suerte de vivir en el campo, cerca de la playa, puedes mirar al horizonte, pero nosotros, como animales que vivíamos en medio de la naturaleza, hasta incluso no solo cuando estoy hablando de neolítico o por ahí, o el paleolítico, estoy hablando de a lo mejor hace 200 años, no habían ciudades tan grandes y vivías en pueblos y tendías a mirar más al horizonte, a las montañas, a mirar más a lo lejos. Entonces, el ojo está acostumbrado, está preparado para eso, para mirar lejos, para mirar cerca, para mirar alrededor, y ahora nos pasamos gran parte del tiempo mirando en un punto fijo muy cerca. Y es solo una de las muchas cosas que puede hacer el ojo. Y eso lo hace a través de un montón de pequeños músculos que tenemos en el ojo, que además están muy relacionados con los movimientos de la cabeza y de la nuca. Y entonces, ¿qué pasa? Se sobreespecializa también el ojo y por eso se han disparado las miopías y hay estudios sobre el tema, ¿no? Entonces, no solo somos sedentarios por estar sentados, somos sedentarios aquellas personas que están de pie en una fábrica trabajando todo el día. Tenía un cliente que le pasaba eso, tenía un montón de problemas y dolores porque no podía moverse en un metro cuadrado y se pasaba un montón de horas de pie en ese metro cuadrado sin poder moverse y unos movimientos muy repetitivos. Entonces tenía un brazo que se le empezaban a crear adaptaciones, que no es que su cuerpo estuviera mal, es que se estaba adaptando a lo que le estaba pidiendo todos los días. Entonces, cuando entendemos que el problema no es que nuestro cuerpo se rompa, o el problema no es la edad, sino el problema es todo lo que hacemos demasiado muchas veces durante muchos días, muchas semanas, muchos meses, muchos años, entonces ahí tenemos la oportunidad de cambiar, porque si en vez de hacer siempre esto de la misma manera, como me duermo siempre de esta manera, pues a lo mejor cambio la forma de dormirme, a lo mejor, porque eso me está creando una presión a lo mejor en el hombro, en el cuello, que pues a lo mejor va variando. A lo mejor, por ejemplo, tenía una clienta que tenía pues problemas en el hombro
y se dio cuenta que siempre se apoyaba en el, hablando de todas estas cosas, dijimos, vamos a analizar, porque sí, podemos hacer ejercicios, podemos mejorar los tejidos, podemos mejorar el sistema nervioso, podemos mejorar, y se estaba mejorando, pero siempre había como recaída. Entonces empezamos a analizar, nos dimos cuenta que a la hora de sentarse se apoyaba en ese hombro todo el rato, continuamente, no se daba cuenta y lo hacía continuamente. Solución, quitó los apoyabrazos, ya no se apoyaba, ya no tenía dolor. Fue tan fácil como eso. ¿Sabes? Porque muchas veces el problema no es tanto, es que mi cuerpo se ha estropeado, el cuerpo no se estropea así como así. El cuerpo normalmente lo que nos pasa, incluso enfermedades y demás, no es que se estropee, es que se está reaccionando a estímulos externos y depende del estímulo será la reacción. Si le damos estímulos adecuados, como unos buenos nutrientes, como suficiente luz del sol, como movimiento variado y diario, pues nos dará unos resultados más o menos esperados que estarán bastante bien. Si le damos unos estímulos pues muy repetitivos y machacones, o le damos nutrientes más tóxicos o de peor calidad, o si no vemos nunca la luz del sol, o si le damos menos estímulos de, por ejemplo, de la información que viene de los pies o del oído, entonces vamos a tener otro tipo de reacciones. El cuerpo va a reaccionar de manera diferente. Entonces, una vez entiendes eso, pues ya no es tan difícil entender cómo mejorar tu salud, porque simplemente tener en cuenta, oye, ¿qué es lo que hago mucho? ¿A qué me he sobreespecializado yo? ¿A estar sentado en la misma posición? Bueno, pues a lo mejor podría alternar en sentarme en esa posición con sentarme en otras posiciones. No tiene por qué ser dejar de sentarme para siempre. A lo mejor es sentarme también en una silla alta, sentarme también en el suelo, sentarme de otras posiciones, estar más tiempo de pie. Ciertos hobbies que tengo, pues si tengo que estar obligatoriamente en el trabajo sentado, a lo mejor un hobby que puede ser sentado, también puede ser de pie, pues lo hago de pie. Y voy alternando cosas y voy generando esa variedad para que el cuerpo no se pueda sobreadaptar a una cosa, sino que tenga continuamente como intentar adaptarse a cosas diferentes. Y eso es lo que le da la potencia, esa adaptabilidad que tiene el cuerpo como organismo vivo y que está en continua adaptación a su entorno. Eso es lo que lo mantiene saludable. El que esté intentando continuamente adaptarse a cosas diferentes. Porque si no, va a estar tan fijo en una cosa en la que, bueno, ya me he especializado en esto porque esto es lo que ocurre siempre, que cuando ocurra otra cosa, va a haber una lesión, va a haber una enfermedad, y que a veces nos quedamos en eso. Bueno, es poca actividad, sí. No, una de las consecuencias de estar sobreespecializados y de nuestra vida moderna y que son más y que las comodidades que tenemos es que nos movemos menos, pero es una de ellas, no es la única. Es una más. Hacemos mucho lo de estar sentados, pero también hacemos mucho de caminar sobre superficies totalmente planas y que el tobillo no tiene que moverse hacia arriba, hacia abajo nunca, no tiene que esquivar piedras, no tiene que subir cuestas, bajar cuestas. Tenemos escaleras que son suelos planos uno encima de otro para poder seguir caminando en plano. Eso hace que nuestro tobillo prácticamente nunca tenga que hacer movimientos más allá de los 90 grados. Entonces, son ese tipo de cosas, pero también es, si tú haces todo de la misma manera, resuelves siempre los mismos problemas de la misma manera, tu cerebro también es sedentario. Tu cerebro aprende a optimizar y es muy rápido resolviendo esos problemas de esa forma, pero no de otra forma, u otros problemas. Por eso es muy importante también intentar variar no solo en lo que hacemos físicamente, que al final te va a afectar bastante, y la ciencia ha aportado mucho sobre el tema de cómo te afecta el movimiento a la salud del cerebro, pero también el cómo intentamos resolver los problemas cada día, los problemas a los que nos enfrentamos y que nuestro cerebro no tenga, o sea, que sea súper predecible lo que va a ser. Eso es importantísimo para mantener la salud mental a lo largo de toda nuestra vida. Es muy importante. Y podemos hablar de más cosas. La microbiota, por ejemplo. Si comemos siempre las mismas cosas, nuestra microbiota, que al final es lo que antes llamamos la flora intestinal, que son esas bacterias y microorganismos que están ahí, que en realidad son los que hacen la mayor parte de nuestra digestión, nos ayudan a que después podamos asimilar los alimentos. Si siempre comemos las mismas cosas, siempre tendremos los mismos microorganismos y probablemente
cuando metamos otro tipo de alimento o que necesitemos algún otro tipo de alimento, pues no podremos hacer esa digestión porque no tenemos esos microorganismos necesarios para hacer eso. La microbiota también es sedentaria, se sobreespecializa en, oye, este tipo de alimentos. ¿Por qué? Porque si tienes por ejemplo, una bacteria o lo que sea que se alimenta de algún tipo de fibra y tú nunca consumes esa fibra, esa bacteria desaparecerá, no estará en tus intestinos. Y cuando necesites poder digerir algún alimento que sin esa bacteria no puedes asimilar, pues no lo podrás asimilar y tendrás problemas. Y como esto, miles de cosas. Entonces, no se trata, y por eso creo que es muy importante quedarse con este concepto antes de avanzar en, oye, este ejercicio, lo otro, es que me duele esto, me duele lo otro, cómo mejorar la fuerza, la movilidad y tal, porque si no entendemos cómo funciona la adaptación en el cuerpo humano y qué es realmente el sedentarismo y por qué nos pasan las cosas que nos pasan, no tiene sentido. Vamos a estar disparando ahí a lo loco, sin saber muy bien, vale, esto funcionó, y a esto le funcionó a no sé quién, y esto, pero a mí no. ¿Por qué? Porque no entendemos realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Pues hay cosas que no hacemos nada, cosas que hacemos mucho, y que eso va a determinar, pues, a qué nos estamos adaptando, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si a lo mejor he expandido demasiado la explicación, pero Lo que te ha apetecido, lo que tú necesitas explicar para lo que crees que la gente entiende. Fíjate que he ido recogiendo, tenía que haber apuntado, el próximo día me voy a traer una libreta para poderte hacer como la devolución luego. Fíjate que estamos hablando de salud, que incluso cabe el término entrenamiento en esto, que los dos somos entrenadores y que venimos un poco de buscar la salud a través de ese tipo de movimiento, que ambos dos nos hemos ido separando un poquito del fitness, como decía, pero hablando de salud y entrenamiento, no hemos hablado en ningún momento de gimnasio, no hemos hablado de series, no hemos hablado de repeticiones, no hemos dado una rutina saludable para que la gente mejore. Es todo mucho más básico, pero basiquísimo. O sea, es que me parece mucho valor la información porque al final es muévete de formas diferentes, como receta. ¿No? Hay algo más sencillo que eso, estate sentado, pero cambia la posición de las piernas, o siéntate en el suelo, o trabaja un rato de pie, como estoy haciendo yo esta entrevista. Entonces, al final, me gusta esta línea, ¿no? Mucho lo que piensas, porque entiendo como que sedentario es que te falta estímulo, que siempre, o sea, que siempre haces lo mismo, con lo cual estás falto de estímulo, con lo cual sería un poco también como, oye, te invito o invítate a ponerte incómodo, entendiendo que cómodo es una super silla, un super sofá, unas super zapatillas en la que voy cómodo. Entonces, ponte incómodo, descálzate, ponte para estudiar, para trabajar una silla incómoda, que tengas que, o incluso una pelota de fútbol, ponte incómodo, ¿no? Para generar adaptaciones, que ahora es donde también me gustaría entrar en que le explicaras a la gente de una forma sencilla cómo aprendemos. O sea, ¿cómo puede ser que un cuerpo aprenda cuál es el mecanismo, ¿no? Aprenda a estar sentado, que su mejor posición sea sentado, cómo se puede revertir eso, a través de qué mecanismos y cómo funciona? vale, pues antes de contestarte, lo de las sillas que me parece súper interesante porque siempre mucha gente me pregunta, no, es que estoy un montón de horas trabajando, ¿cuál es la mejor silla? Mm, pues esa es la que es súper cómoda, es la peor silla. ¿Por qué? Porque en esa silla no te vas a mover durante horas y vas a tener después un montón de problemas. Sí, durante un tiempo estarás cómodo y no te duele la espalda, pero al tiempo, a los meses, años, tendrás dolor de espalda que no sabrás de dónde vienen y vienen de ahí. Vienen de ahí de que no te movías, de que no necesitabas moverte. Entonces, lo que dices tú, el problema es que tienes muchos estímulos de un lado y pocos de otro. Uh-huh. Y tienes que equilibrar un poco, tiene que haber más variedades de estímulos de una cosa y de la otra. Entonces, y sobre el tema del aprendizaje, para mí es un tema fascinante, es un tema que me encanta. Y entonces, yo siempre también mezclo mucho el tema de la adaptación y el aprendizaje porque al final están muy relacionados. Nosotros, cuando nuestro cuerpo se adapta a una posición, se adapta a un ejercicio, se adapta a un estímulo, al final se produce a varios niveles. Por un lado, los tejidos, cada una de las células recibe un estímulo mecánico de las células que están al lado, que se la presionan, que la estiran, la retuercen, y esos estímulos se sabe que hay unas membranas que atraviesan el núcleo celular que
que estimulan la creación de diferentes síntesis de diferentes proteínas que hacen diferentes funciones en la célula y hacen que una célula funcione diferente si la aprietas, si la estiras, si la retuerces, etcétera. Entonces, eso es como se explica a nivel microscópico, digamos, esas adaptaciones a lo que está pasando en tus tejidos. Pero a nivel un poquito más de que nosotros vemos y entendemos, pues es si estiras mucho músculo, haces mucha fuerza con un músculo, ese músculo se vuelve más fuerte, se adapta un poco a esas posiciones, en los ligamentos, todo, ¿no? Los tejidos. Entonces, por un lado, se produce esa adaptación del día a día, pues bueno, el cuerpo va buscando optimizar cada una de esas células, cada uno de esos tejidos, va a optimizar lo que le está pasando a ellos, independientemente de lo que le pasa al resto del cuerpo. Pero después ahí existe otra adaptación que es más global, que es más a través del el sistema nervioso, porque el sistema nervioso, digamos que es como el sistema que comunica diferentes partes con otras y está continuamente monitorizando todo el cuerpo a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué parte necesita a lo mejor algún tipo de estímulo, necesita algo, o mandar órdenes, o recibir información de los sentidos para saber, pues bueno, si está todo bien o hay que tomar alguna decisión sobre algo? Entonces, es como un centro de comunicación y que está siempre pendiente de todo y monitorizando todo. Entonces, el sistema nervioso también se adapta, las neuronas se adaptan. Eh, Podríamos entrar en cosas súper interesantes de cómo van los caminos neuronales y cómo se adaptan a medida que hacemos algo y pasan, dos neuronas están conectadas, mientras más veces se active esa conexión, más fuerte es la conexión y más fácil es que vaya el camino por ahí que por otro lado. Y así es como se crean los hábitos y así es como aprendemos muchas cosas y demás. Pero digamos que el mecanismo básico es que mientras más se repite algo, mientras dos cosas, dos acciones, digamos, o dos eventos más bien, ocurren al mismo tiempo en una zona cercana del cerebro, más la aprendemos. Ejemplo típico es el perro de Pavlov, ¿vale? El perro de Pavlov es un experimento conocido, típico, que explica pues un tipo de aprendizaje. Tenemos varios tipos de aprendizaje, pero ese es uno, ¿no? Que es cuando al perro le daban una campana y le daban comida y entonces pues llegó un punto en el que le daban la campana, no le daban comida, pero el perro salivaba por la anticipación de la comida, que al final llega a un punto en el que ni siquiera está asociada la salivación con el que al final haya comida, simplemente con el estímulo previo, ¿vale? Llegaron a repetirse tantas veces el ciclo en el que había una campana, se salivaba, que ya no hacía falta ni siquiera el tercer paso, que era que hubiera comida. Y esto pasa continuamente en la creación de hábitos y es una de las cosas que uno debería aprender cuando quiere romper hábitos, ¿no? Estos ciclos que hay, ¿no? Que normalmente son 3 pasos. Entonces, mientras más ocurre una cosa, pues más aprende. Y esto pasa así, por ejemplo, cuando nos sentamos, pues aprendemos que, bueno, nos ponemos en esta posición, estas son las tensiones que tenemos, esto, ¿vale? Y vamos aprendiendo cuáles son las tensiones que hay. Vamos diciendo, bueno, vamos a intentar optimizar. Siempre el cuerpo está intentando optimizar para gastar menos energía. Tanto a nivel de los músculos, oye, quiero que los músculos se tensen lo menos posible para gastar la menos energía en los músculos, como para pensar. De hecho, uno de los problemas, digamos, que hay a medida que nos hacemos mayores, es que el número de neuronas y de conexiones neuronales va disminuyendo y eso en realidad tiene que ver con una optimización. Tiene que ver con que tú para la misma tarea necesitas menos neuronas y menos conexiones neuronales porque tu cerebro ha sido capaz de optimizar. Ha sido capaz de decir, bueno, yo más o menos puedo intuir que cuando pasa esto, tengo que hacer esto. Y entonces empiezas a utilizar cada vez menos neuronas para eso. Entonces, eso es uno de los problemas de las tareas repetitivas, que tú te vuelves cada vez más óptimo, necesitas menos capacidad del cerebro. Al principio, cuando aprendemos cualquier tarea, sobre todo cuando son tareas complicadas, notamos que nos cuesta mucho, es mucho esfuerzo, que notamos un esfuerzo grande. Pero a medida que las practicamos más, como que casi no tenemos ni que pensar, ¿no? Imagínense, por ejemplo, conducir. Tenemos que estar pendientes de 1000 cosas.
y es como que te satura, ¿no? Y estás ahí como, tu cerebro va a explotar mirando el espejo, el retrovisor, no sé qué. Pero a medida que vas practicando, hay cosas que se van automatizando y que tú no tienes que sino estar pendiente de la carretera y poco más. Y ya lo demás va en piloto automático, porque has sido capaz de automatizar esas cosas y utilizas mucha menos energía en el cerebro y muchos menos recursos de lo que utilizarías al principio cuando estás aprendiendo. Y eso es parte del aprendizaje y es algo normal. ¿Qué pasa? Que cuando tú solo haces las mismas tareas día tras día y cada vez a lo mejor haces menos tareas, no necesitas tantas neuronas, no necesitas tantas conexiones neuronales, son esas y además las vas reduciendo, las vas optimizando. Entonces, cuando necesitas recordar algo nuevo, necesitas algo más, no tienes neuronas extras de las que tirar, que eso es algo que siempre tenemos mientras más jóvenes somos, tenemos un montón de neuronas y después vamos como quitando las que no hacen falta para no gastar más energía de la cuenta. Entonces, eh, para mí eso es un tema importante y es una de las razones por las que, por ejemplo, hacer sudoku no es un buen entrenamiento para el cerebro, porque se ha demostrado que tú haces sudoku, eres bueno haciendo sudoku y cada vez vas a hacer sudoku de manera más eficiente. Te va a costar menos hacer sudoku. Por mucho que sean más complicados los sudoku, tu cerebro aprende estrategias para, con menos esfuerzo, conseguir el mismo resultado. Pero no tienes más neuronas ni más conexiones neuronales. Eso sí pasa con el ejercicio, por ejemplo. Con el ejercicio, sobre todo cuando es ejercicio pues con otras personas, cuando es algo impredecible, cuando es en la naturaleza, el entorno es más impredecible, el cuerpo tiene que estar continuamente pues, oye, pues adaptándose a diferentes cosas y está expuesto a muchos más estímulos. Entonces, aparte de eso, se sabe que se genera ciertas proteínas, ciertas moléculas que lo que hacen es crear nuevas neuronas, precisamente porque normalmente cuando estás haciendo cualquier actividad física, normalmente, bueno, antes en un entorno más primitivo, digamos, pues normalmente era porque ibas a cazar, porque te ibas a defender, proteger la vida, cuando ibas a aprender algo importante que era ese animal, no quiero verlo en mi vida porque me va a matar, ¿vale? Pues eso se te tiene que dar. Entonces era útil que se crearan nuevas neuronas, nuevas conexiones. Y se sabe que una vez crees una neurona, esa neurona se puede reutilizar para otra cosa, diferente de para la que se creó. Entonces, algo que se ha visto que es muy interesante, y hay bastantes estudios sobre el tema, es que si tú haces algo de actividad física, hay diferentes tipos, depende del tipo de actividad física, digamos que lo que aumenta son pues la cantidad de neuronas en una zona, la cantidad de conexiones neuronales, diferentes, pero bueno, que si haces una actividad física antes de una actividad intelectual, normalmente vas a tener mejor rendimiento, por diferentes razones. Una, porque tienes más oxígeno en el cerebro. Y otra, porque vas a tener esas moléculas que promueven el crecimiento de nuevas neuronas, nuevas conexiones neuronales, lo facilitan. Y que se ha visto cómo al crear esas nuevas neuronas, se han utilizado esas neuronas después para aprender otras cosas diferentes que no tenían nada que ver, como podía ser matemática, física o lo que fuera. ¿Vale? Y eso hay un montón de estudios sobre el tema. De hecho, hay un libro que se llama Sparks, que te relata de forma bastante interesante, no es un tocho de libro, pues muchos de estos avances y la relación que tiene diferentes tipos de ejercicios con el cerebro y el aprendizaje. Entonces, esto es un poco por entender eso, que mientras más nos especialicemos, más se va a optimizar, más se va a optimizar. Entonces, es mucho más importante variar esos estímulos y esas tareas y esos problemas que tiene que resolver el cerebro, que pueden ser problemas físicos, de cómo nos movemos, cómo hacer un movimiento, cómo aprender un paso de baile, cómo hacer un gesto deportivo, lo que sea, o puede ser una tarea más intelectual, da igual. Pero si hacemos siempre las mismas tareas, sea del tipo que sea, nuestro cuerpo no va a volverse, o sea, nuestro cerebro no va a volverse más inteligente, va a ser mucho más eficiente en esa tarea en concreta. Eso es lo que dicen todos los estudios al respecto. Se va a convertir mucho más eficiente en esa tarea en concreta, pero no en otras. Entonces, si lo que queremos es aprender de manera más global y que podamos tener una transferencia a otras cosas, pues nos interesa variar esos problemas que hay que resolver, variar esos estímulos. Mientras más estímulos y más interacción con otras personas, porque al final las personas lo bueno que tienen, otras cosas, es que son impredecibles.
Tú no puedes predecir cómo va a reaccionar una persona ante algo y te crees que de una manera, entonces tú se lo tienes que estar intentando y, ¿qué hará? A ver, ¿no? Y hará 20.000 posibles escenarios de lo que va a hacer la otra persona y eso es un ejercicio buenísimo precisamente para eso, porque son como estímulos muy variados los que tienes que aprender. Entonces, de cara a ese aprendizaje global, me estoy saliendo un poco del tema porque vamos un poco a lo de cómo aprende el cuerpo y tal, pero yo creo que es importante entender el aprendizaje en general, cómo va, porque después es mucho más fácil entender todo, ¿no? Y nuestro cerebro funciona mucho por reconociendo patrones. Digamos que nuestro cerebro hace dos cosas bastante bien, o suele hacer bastante. Lo de bien ya depende. Pero una es reconocimiento de patrones. Nosotros, por ejemplo, vemos una mesa, da igual el tipo de mesa que sea, el estilo que sea, y sabemos que es una mesa. A un ordenador le cuesta mucho más. Ahora con el Machine Learning y todas estas cosas, eh, por ejemplo, yo que he trabajado con temas de informática y conozco gente que está metida en el mundo ese, pues para enseñarle a un superordenador que sepa identificar una hoja de un árbol determinada y la diferencia de otro tipo de hojas, hay que enseñarles millones y millones de hojas, tanto hojas correctas como hojas para que aprenda. Nosotros vemos 4 o 5 hojas y ya más o menos ya sabemos lo que es una hoja y lo que no es una hoja. Detectamos patrones, es de las habilidades que mejor tenemos, que seguramente nos superen las máquinas porque hay mucha más potencia de cálculo, sí, pero por ahora nosotros somos muy buenos reconociendo patrones y es algo que hasta hace poco los ordenadores no podían hacer, ahora empiezan a hacerlo más o menos bien. Y otra cosa que hacemos es predicciones a corto plazo, que eso tiene una trampa, que creemos que somos buenos haciendo predicciones a largo plazo, y es mentira. Somos muy buenos diciendo, esto ha ocurrido en el pasado, probablemente va a ocurrir esto. Y así es como hacemos la mayor parte de las cosas. Caminar, beber agua, saber cómo va a reaccionar la otra persona cuando le decimos algo. Hay un montón de cosas que interpretamos porque decimos, bueno, hemos visto esta situación, algo muy parecido antes. A lo mejor no exactamente esta misma situación, pero nuestro cerebro busca muy rápido en el pasado experiencias anteriores. Entonces, a partir de ahí, busca patrones parecidos y dice, bueno, esto se parece mucho a una mesa, no he visto nunca esta mesa, probablemente es una mesa. Después dirá, pues sí, en una mesa, pum, vale, lo confirmo y ya mejoro mi patrón del cómo son las mesas. Que no, pues bueno, ya sé que esto no y mejoro el otro patrón, esto es un objeto nuevo que no sé lo que es, voy a intentar definirlo. Y va mejorando así. Entonces, esto también es bastante importante porque es otra forma que tenemos de ir aprendiendo y además que tiene que ver mucho, por ejemplo, con temas como el dolor. Porque no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado de tener clientes, y de hecho me ha pasado a mí de haber tenido, yo he tenido muchas lesiones, y tener una persona un dolor después de haber tenido una lesión, o un dolor crónico, un dolor de espalda baja, que es muy típico, ciática, lumbalgia, etcétera, y simplemente el hecho de pensar en un movimiento ya duele. No hace falta ni siquiera hacer el movimiento. No te digo ya si hacer el movimiento, agacharse, hacer no sé qué, pero he visto, por ejemplo, cliente que tenía durante un montón de años problemas en la rodilla y le dije hacer un ejercicio con la rodilla, simplemente pensar en el movimiento, se le estaba explicando el movimiento y le veía la cara. Porque su cerebro, digamos que hace una simulación, digamos, cuando tú le estás diciendo algo, cuando ves a otra persona haciendo algo, tu cerebro intenta ver, bueno, ¿cómo sería hacer eso? Intenta reproducirlo virtualmente, digamos. Y entonces dice, eso en el pasado dolía. Y eso es lo que te vuelve. Te vuelve recuerdo de que ese movimiento o uno muy parecido dolía. ¿Qué pasa? Que ahí entramos en el tema del dolor. El dolor en realidad no es una sensación, no es algo, una señal que te venga directamente a esa zona del cuerpo. El dolor es una interpretación del cerebro y es una señal que se manda desde el cerebro. No que te lo estés imaginando, que es diferente. El dolor siempre es real, no es imaginado. El dolor no es, no, está en tu cabeza, no, no es eso. El dolor sale del cerebro y lo proyectamos en la zona que considera el cerebro que es peligroso
que es peligrosa, que le está pasando algo, que hay un daño, que lo que sea, o simplemente para que evite algún movimiento o alguna postura. De hecho, digamos que en menor escala es lo que pasa cuando estás sentado en el suelo y estás, tengo el culo plano, necesito moverme por un lado o otro. Es una incomodidad, no llega a ser a lo mejor un dolor, pero esa incomodidad es esa señal que manda al cerebro para que cambie de postura. Y el dolor no es otra cosa sino eso, es una señal para llamar a la acción. Deja de moverte, deja de hacer ese movimiento, no hagas ese movimiento, no estés en esa postura, cambia de postura. Es una señal que ya sea porque se ha detectado un daño real en los tejidos o porque hay un recuerdo de que te dice que esa parte de tu cuerpo no está bien y que no deberías hacer eso porque en el pasado has tenido problemas con eso. El problema con eso, y ahí entramos en los dolores crónicos, es que muchas veces cuando el tejido ya está bien, el recuerdo se queda, el aprendizaje ese se ha quedado y vas a seguir recordando que eso duele. Y cuando lo hagas, te va a doler. No porque el tejido esté mal, porque ya se ha curado, sino porque no has aprendido que eso ya no es así, que eso ya se ha curado, que ya no necesita... Porque normalmente no has pasado por el proceso de, digamos, se han curado los tejidos, pero no has rehabilitado esa zona, no has vuelto a moverla poco a poco, no has recuperado la fuerza, la estabilidad, la has movido, no has recuperado la sensibilidad. Simplemente se ha quedado ahí olvidada y lo que no se ha quedado olvidado es el dolor. ¿Por qué? Porque esto es exactamente igual que fui a una cueva, me encontré un oso, casi me come, salí corriendo, ahora las cuevas me parecen lo peor del mundo o los osos me parecen peligrosos. Y ese recuerdo lo vas a tener ahí. ¿Por qué? Porque te va a salvar la vida. Ahora mismo nosotros no tenemos osos por la calle ni nada parecido y lo que sí tenemos es, oye, pues me hice un E15, tengo un dolor en la rodilla, tengo un dolor en la espalda, me dijeron que tenía una hernia, tengo una enfermedad de no sé qué. Eso es mucho más común, pero no deja de ser algo que atenta contra nuestra supervivencia y nuestro cerebro le parece peligroso y le parece suficientemente importante como para recordártelo y decir, oye, prefiero pecar de cuidadoso y de sobreprotector y decirte que esto no deberías hacerlo cuando realmente sí puedes hacerlo, que no avisarte y que la rodilla se te salga. O que... ¿Cuántas, cuántas lesiones habrá? O sea, me refiero, alguien tiene un dolor en una zona tal que tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que he entendido que el cerebro te quiere proteger y al final envía esta señal a modo de sensación y entonces tú accionas o dejas de hacer algo o lo haces. ¿Cuántas veces no habrá pasado, Juanje, que alguien tiene una molestia de ese tipo o un dolor de ese tipo en la espalda, por ejemplo, entonces se va al traumatólogo, le evalúan, le escanean la espalda y encuentran una cosa que a lo mejor no estaba doliendo y que podías haber estado con eso por compensaciones del cuerpo toda tu vida y te has sometido a una intervención quirúrgica que en algunos de los casos trae más problemas que beneficios, ¿no? Sí, eso es, por desgracia, muy, 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 muy común, pero muchísimo. Porque tenemos asociado eso que dolor y daño es lo mismo y para nada, no tiene nada que ver. O sea, es verdad que en casos agudos, ¿no? Un corte, una rotura, un accidente, un golpe, del tipo que sea, el dolor probablemente sí está justificado en cuanto al tipo de daño que hay, ¿no? Y es el dolor y el daño, hay una relación más cercana ahí, porque te llega una señal del tejido que está dañado que aumenta, digamos que la cantidad de peligro que se detecta en el cerebro y entonces se manda el dolor adecuado a ese daño que hay. Pero quitando los casos tan agudos, eh, después, cuando ya pasa el tiempo, normalmente no tiene nada que ver. Y además es que, bueno, el dolor es bastante, es muy complejo, pero por ejemplo, para entender un poco que esto realmente es así, por ejemplo, vemos los típicos casos de miembros fantasma. Alguien que pierde una mano y le duele la mano. O sea, si realmente el dolor viniera de la mano, sería imposible, porque la mano no existe ya. Entonces es el cerebro quien proyecta en la mano, que no existe, ese dolor. Pero es simplemente por eso, porque hay una descoordinación entre lo que hay y lo que cree que debería haber. Y entonces, como eso hay un montón de ejemplos, o como por ejemplo
gente que en la guerra o en un peligro o practicando un deporte, en maratones se ve mucho, en Ironman, cosas así, gente que se rompe un hueso, que se clava un clavo, que sea, y no se dan cuenta. Siempre decimos, no, la adrenalina no es mágica, ¿vale? No es una poción mágica, ¿vale? Lo que pasa es que nuestro cerebro es capaz de regular cómo de importante es cada estímulo que recibimos para lo que estamos haciendo en el momento. Lo primero es la supervivencia. Si no hay un problema de supervivencia, por ejemplo, si estamos ahí en medio de una guerra y nos cortamos la mano, y a lo mejor es más importante huir de algo, pues probablemente la mano la notemos después, no la notemos ahí. Y hay casos documentados de esos miles. Pero por ejemplo, estamos en la oficina, pues la supervivencia no es un problema. Entonces, digamos que la importancia que se le va a dar al estímulo de que te cortes con un folio, por ejemplo, va a ser mucho mayor que el que te daría si fueras corriendo por la selva delante de un tigre y le cortaras la mano. Entonces, hay que entender eso, ¿no? Que el dolor inicial de cuando te haces algo, ¿no? El agudo, está mucho más relacionado con el daño, pero aún así no tiene ni siquiera por qué estar directamente relacionado, que solo regula nuestro cuerpo en función del contexto. Pero ya después te puedes encontrar eso, un montón de casos de, oye, dolores que has ido aprendiendo, has aprendido que esto no puedes porque te han dicho que es malo, te han dicho que es malo doblarte la columna de esta manera o coger el peso de tal manera o que ya a tu edad tienes que tener cuidado con esto. Hay un montón de cosas que tienen más que ver con los mensajes que nos llegan de fuera que con que te haya pasado realmente algo. O simplemente puede que tengas una sobrecarga muscular y que, bueno, eso está molestando porque el tejido se está quejando y el cerebro dice, mira, ahora mismo no hay nada más importante, eso es el estímulo que me parece más interesante, pues le doy atención a eso. Pero claro, si te hacen una resonancia, probablemente tengas una hernia discal. Tú, yo y cualquiera. A partir de Claro, una edad, claro. todos vamos a tenerla. O sea, es que hay mucha gente que últimamente está asimilándola a las arrugas. ¿Sabes? No, son cosas que con la edad los tejidos, pues bueno, se van adaptando, van perdiendo elasticidad, van perdiendo... Entonces, el tener hasta cierto punto protrusiones, hernias y demás, es relativamente normal y en principio no tiene por qué generar dolor ni falta de funcionalidad. Puede hacerlo, pero no tiene por qué. El problema es cuando tienes dolor, te hace la imagen, ves que tienes algo y automáticamente o bien un médico o bien tú mismo haces la conexión y dices, esto es por esto, pum, ya está. Porque lo malo es que a partir de ahí es muy difícil convencer a tu cerebro de que eso no es así. Claro. Es Y muy además, complicado. y además es muy tentador vivir sin dolores. Y si pones la esperanza en eso, y entonces lo vas a hacer, obviamente. Y quizá Claro, pasas por otras cosas que hemos estado hablando antes, ¿no? claro, y de hecho Como, se sabe que ahora mismo hay cada vez más estudios en los que se ha visto que con el mismo tipo de lesión de columna, estamos hablando de más o menos, no por ejemplo que tengas un accidente y te rompas ahí la columna, no, cosas más estándares, ¿no? De dolores, lo que se suele llamar dolor eh, ine- bueno, que no se sabe muy bien de qué es, de la espalda baja, ¿vale? Entonces, ese tipo de dolores, tratarlo con opciones más conservadoras y con cirugía, y se ha visto que los resultados son los mismos. Estudios bien hechos, bien planteados, y que los resultados eran los mismos, y que se sabe que, que en varios meses se puede recuperar solo una lesión de este tipo, simplemente con no empeorarla, va a ir mejorando sola. El problema es eso, que muchas veces estamos haciendo algo todos los días que empeora un poquito más la situación, pues no mejora. Ahí lo que tenemos que hacer es, a lo mejor, oye, pues es que siempre estamos de la misma forma. Estamos todos los días así, pues es normal que el disco a lo mejor pues siempre esté apretado por ese lado. Pues sí, pues deja de hacerlo y él solo se irá recuperando. Y se ha visto cómo incluso pues se han hecho operaciones a gente que tenía problemas de espalda en las que no se les ha hecho absolutamente nada, se les ha abierto, se les ha cosido y han mejorado. Y es simplemente porque habían establecido la relación entre un daño físico y a lo mejor el daño era por otra cosa. Es que ese es el tema, es que no, la mayor parte de esos casos, a lo mejor
es más, pues, un nervio en otro lado, es un músculo que está demasiado tenso o que le falta oxígeno o cualquier cosa, y no necesariamente esa lesión. Y podías estar con la lesión esa sin enterarte toda la vida y no tener ningún problema. Entonces, el problema es que, bueno, es difícil, una vez ya lo sabes, es difícil no ver la relación ahí. Por eso también cada vez recomiendan menos las pruebas de imagen, porque tienden a alarmar al paciente y pensar que eso es un problema, además es un problema grave, que solo se va a mejorar con la cirugía. Y, por ejemplo, en el estudio ese que se veía entre personas que se operaban y personas que no, ambos grupos mejoraban de manera bastante similar. La diferencia es que el grupo que más conservador tenía más funcionalidad. ¿Por qué? Porque no había estado un periodo quieto por la operación, porque no había estado con el postoperatorio, porque no, un montón de cosas que durante ese tiempo la otra persona había estado haciendo vida activa más o menos normal y tal, que al final pues había hecho que tuvieran más funcionalidad y no perdiera, ¿no? Y no se viera eso típico de ya no puedo hacer esto, es que me pega la espalda, es que tengo que tener cuidado, tienes a sobreprotegerte. Y de hecho yo me he encontrado bastantes casos en los que los dolores que tenía la persona, ya sea en el cuello me lo he encontrado mucho, en el hombro también, en la rodilla, en la cadera, en la espalda y demás, que tenía más que ver con el cuerpo protegiendo, creaba una tensión para proteger la articulación porque la articulación estaba inestable y porque había un dolor ahí, una inflamación o algo, y entonces intentando proteger se creaba una tensión y esa misma tensión del cuerpo era un poco lo que producía los dolores. Entonces, es un poco contradictorio, es un poco como las enfermedades autoinmunes, que es tu propio sistema inmunitario el que te está creando esos problemas, que es quien te defiende, pues te está creando los problemas, no el polen o lo que sea, sino es tu sistema inmunitario el que está atacando a tu propio cuerpo. Aquí es lo mismo, es tu propia musculatura la que está apretando tanto que te crea esos dolores. Y eso Pon es un muy común. ejemplo, Juanje, por ejemplo, eso que puede pasar, ¿no? Un ejemplo como muy común que te hayas encontrado. Sobre que el dolor que está asociado a la edad o lo que cada uno crea, que está pudiendo ser algo que tenga que ver con la articulación inestable, ¿no? Para que la gente lo entienda. ¿Qué es esto de la articulación inestable y qué caso es este que cuentas? Sí, a ver, las articulaciones todas tienen que tener un mínimo de estabilidad, es decir, que no se separan los huesos, ¿vale? Que si esta es la cadera y esta es la cabeza del fémur, ¿vale? El hueso del muslo y la cabeza del hueso, pues que esto no se salga de su sitio y no se quede cada uno por su lado, ¿vale? Pues tiene que haber un mínimo de estabilidad ahí, pero al mismo tiempo tienes que tener un movimiento, ¿no? Sobre todo articulaciones como el hombro, la cadera. El hombro tiene que poder moverse en muchas direcciones. Entonces, todos esos movimientos tienen que garantizarse, pero sin llegar al punto en el que se salga la articulación. Porque si no tenemos un problema, porque después que vuelva la articulación a su sitio no está tan claro. Entonces, nuestro sistema nervioso tiende a protegernos contra eso, contra la inestabilidad. En parte porque, lo que decía antes, estamos muy adaptados de millones de años a un entorno muy diferente, más inseguro, que los miles de años que llevamos en un entorno, o cientos de años que llevamos en un entorno físicamente más seguro. Entonces, tú el hecho de que se te salga una articulación, pues ahora mismo no es un problema, te vas a un centro de salud, te la colocas, te pones una venda, ya está. Pero eso no es lo mismo en un entorno de, pon tú, 300 años, ¿vale? Podrías tener grandes problemas y si hablamos de miles de años, pues podrías directamente pues, no huir de un enemigo, no huir de un predador o no poder alimentarte y podías morir. Entonces, para el sistema nervioso eso es importante, que tus articulaciones funcionen bien y que no se estén soltando cada 2 por 3, ¿vale? Entonces, va a tener mucho cuidado que se mantenga esa estabilidad. Entonces, digamos que es mucho más importante evitar que se te salga el hombro a que el hombro no se mueva todo lo que podría moverse. Porque si el hombro, yo levanto el brazo y levanto hasta aquí, o bueno, realmente a mí no me limita tanto la vida, menos ahora, pero antaño tampoco.
¿vale? No, tampoco me pasa nada porque tengo el otro brazo, porque puedo inclinarme un poco y ya llevo aquí la rama o lo que sea. Pues, tampoco es una cosa que me vaya a quitar la vida. Pero en cambio, si el brazo se me queda colgando, no puedo levantarlo y no puedo defenderme, no puedo coger algo que tengo que llevar, un alimento, lo que sea, pues sí puede ser un peligro para mi vida. Entonces, digamos que entre esas dos situaciones va a preferir volver más rígida la articulación y que limitar el movimiento a dejar que se salga demasiado. ¿Vale? Siempre habrán casos, excepciones y demás, pero normalmente va a tender en esa línea. ¿Y eso por qué es importante? Porque la mayor parte de las veces que la gente tiene rigidez en una articulación no es porque no haya estirado suficiente, porque estirar no es algo necesario, digamos, es un recurso que tenemos, una herramienta que tenemos, pero no es algo que si no lo hacemos nos morimos o que de manera natural haga cualquier. En realidad sí, ¿no? Digamos, estirarnos como hacen los gatos, pues así es algo natural, pero el hacer estiramientos no es algo natural en ningún animal, ¿vale? Entonces, no es algo imprescindible, es algo que podemos hacer, una herramienta más. Entonces, no es porque le falte hacer estiramiento, no es porque le falte esto o lo otro. Normalmente suele ser porque la articulación por sí misma no es capaz de mantenerse estable. ¿Por qué? Normalmente suele ser porque le falta fuerza a alguno de los músculos que rodean la articulación. Por ejemplo, en el caso del hombro, lo más normal es que los músculos que llevan el brazo hacia adelante o que llevan el brazo, lo rotan hacia adelante, hacia adentro, todos estos músculos son más fuertes que los que rotan hacia afuera o llevan el brazo hacia atrás. Y esto tiene una explicación muy fácil. ¿Dónde ocurre nuestro mundo? Aquí. Las manos, ¿dónde las movemos todo el día? Aquí. Todas las cosas nos ponemos a esta altura. El ordenador está a esta altura, el móvil está a esta altura, un libro, lo que sea, cocinar, comer, todo está aquí. Rara vez abrimos los brazos más de esto, ni los subimos más de esto. No solemos rotar el brazo hacia afuera casi para nada, ni abrirlo. Entonces, esto, si no lo practicamos, no, ¿por qué vamos a tener musculatura fuerte ahí? ¿Para qué? No hay ninguna razón. No lo practicamos, no lo necesitamos, ¿no? Nuestro cuerpo lo que no recibe es ese estímulo, pues no lo utiliza. En cambio recibe mucho este estímulo, ¿no? Ya sea por deporte, porque a lo mejor hacemos natación, porque a lo mejor estamos con la bici, porque a lo mejor estamos practicando sea, porque hacemos flexiones, porque hacemos dominadas, que también crean esta rotación interna. Hay un montón de ejercicios y deportes que sí trabajan estas posiciones y esta musculatura y además nuestro día a día, las tareas cotidianas las hacemos siempre aquí delante. Entonces, pues bueno, esta musculatura que tiende a rotar hacia adentro y tiende a llevar el hombro hacia adelante está más tensa, más fuerte, tiende a tirar más, y la otra está débil. Pues entonces esa diferencia entre la debilidad de atrás y la fuerza de adelante puede crear precisamente una inestabilidad. Algo que es, para nuestro sistema nervioso, es peligroso. ¿Qué hace ante ese peligro? Volver rígido. Vuelve rígido y entonces, oye, si a partir de aquí esta es una posición bastante inestable para el hombro general, más atrás, aquí, pum, súper inestable. Pues solo puedo llegar hasta aquí. ¿Por qué? Porque más allá no me fío de lo que pueda llegar. Y lo mismo pasa, pues, tocarte la punta de los pies, con un montón de articulaciones en el cuerpo, la cadera, etcétera y tal. Entonces, en el hombro, en el cuello, en la espalda, eso, sobre todo en la zona, por ejemplo, lumbar, eso se ve muchísimo, que la cadera suele estar muy rígida, tenemos muy poca movilidad, precisamente por eso, porque el glúteo pues está muy débil, los cuádriceps están bastante fuertes porque los tenemos todo el día contraídos, porque hacemos a lo mejor actividades en las que ejercitamos los cuádriceps, pero nunca los extendemos del todo, tendemos a llevar el tronco hacia adelante y la pelvis hacia adelante, ¿no? Y esos flexor de la cadera, el famoso psoas o el recto femoral o otros músculos, pues están todo el día con mucha tensión y los usamos mucho, está más fuerte y entonces toda esa parte está mucho más fuerte que a lo mejor los aductores o a lo mejor los glúteos, entonces la cadera está inestable, como está inestable la cadera, pues tiende a intentar evitar que la muevas más allá de donde es seguro. Y se queda rígida para que no vayas más para allá. Entonces notas tensiones, oye, es que noto tensión aquí en la zona de la ingle, noto tensión en la zona de la parte delante del muslo, noto una molestia en el glúteo, la zona lumbar me molesta.
Cuando la cadera no se puede mover mucho, al final la zona lumbar es la que tiene que hacer el movimiento. Esto es muy común, por ejemplo, gente que, oye, pues es que cuando voy a correr me duele las lumbares. Y esto es muy común en personas que, por ejemplo, tienen la cadera muy rígida, el glúteo está muy débil, y como el glúteo es el músculo que va a llevar la pierna para atrás, que contrae, al contraerse, lleva el muslo hacia atrás, o debería ser el principal impulsor de eso, pisas y arrastras el suelo para atrás con el glúteo. Eso normalmente, si tenemos el glúteo débil y lo tenemos dormido, estar todo el día sentados y demás, cuesta, y como cuesta, nuestro cuerpo va a intentar organizar el resto del cuerpo para hacerlo de otra manera. ¿Cómo lo hace? Normalmente tira de los isquiotibiales y del cuadrado lumbar del lado contrario. Y hace ese movimiento. ¿Qué consigues? Que con un pequeño arqueo de la zona lumbar imitas el movimiento de llevar el muslo para atrás, todo lo que debería llevar, y esa lo que se llama extensión de cadera. ¿Vale? Si esto es tronco y este es el muslo, esto está la cadera flexionada, y aquí, cuando el muslo está en línea con el tronco, es la cadera extendida. ¿Vale? Pues un poquito más atrás sería donde llegaría cuando caminamos o corremos, y que lo haría la contracción del glúteo. Entonces, esta parte nos la saltamos porque no somos capaces de hacerlo, porque no tenemos fuerza. Entonces, ¿qué hacemos? ¡Pam! Creamos un poco de curvatura y da la impresión de que llegamos más atrás con la pierna. Entonces, es una forma de compensar el cuerpo que, yo siempre lo digo, a mis clientes se lo decía, el cuerpo humano es una máquina increíble de compensar, y eso es bueno, evolutivamente, que seamos capaces de caminar a pesar de rompernos un pie, ya sea cojeando, buscando estrategias en las que el resto del cuerpo consigan hacer todo lo necesario para la tarea que le hemos dicho que haga, para el movimiento que le hemos dicho que haga, lo consiga hacer. Eso es increíble y eso es muy bueno. El problema es cuando lo repetimos tanto, y ahí vamos al tema del aprendizaje, lo repetimos tanto que se convierte en la nueva forma de caminar, la nueva forma de estar de pie, la nueva forma de correr y llevarle el muslo para atrás, la nueva forma de estar de pie pensando que estamos rectos y estamos levantando demasiado el pecho, o la forma de mover el brazo pensando que estamos levantando el brazo y lo que estamos es moviendo la caja torácica, y el ángulo del hombro no se ha movido. Entonces, el problema es cuando se repite tanto esa compensación, que se convierte en la manera normal y se empieza a optimizar, empieza a sobreespecializar en esa compensación. Ahí es donde empiezan los problemas. Y por eso no es malo compensar, el problema es que ya esa sea nuestra única forma de hacerlo. Por eso, por ejemplo, cuando me dicen, no, ponerte de cuclillas, un sentadilla profundo, lo que sea que es, con las piernas así, los pies para afuera, los pies para adentro, deberías ponerte de todas las maneras. Pero para mí, si no eres capaz de ponerte con los pies paralelos y las rodillas un poco hacia afuera, tienes un problema, porque te faltan opciones. No es un tema de cuál es la forma correcta, es tú deberías poder hacerla en todas las formas. Si te falta alguna de ellas, ahí tienes un problema, porque tu cuerpo nunca podrá tirar por esa opción. Y cuando se vea en una situación en la que, por lo que sea, tenga que ir por ahí, no va a tener la fuerza, no va a tener movilidad, no va a tener, y habrá una lesión. Y es lo que, por ejemplo, hablan muchos profesionales, hablan del tema ese, que hay que entrenar aquellas posiciones y aquellos movimientos que no son los perfectos, porque ahí es donde ocurren las lesiones. No te vas a lesionar en la forma perfecta de hacer la sentadilla o de correr o de no sé qué. Te vas a lesionar cuando el pie se gira ligeramente porque había una piedra, porque el peso no estaba equilibrado, porque hiciste un cambio de dirección, porque ahí es donde vas a lesionar. Entonces, si tú siempre lo haces de la manera perfecta, vas a tener un problema, porque no eres capaz no tienes esa adaptabilidad y esa variabilidad para aquellas veces que ocurrirán. Sí o sí. O sea, eso va a ocurrir sí o sí. No es cuestión de me voy a preparar para que nunca ocurra. Eso no funciona en nada. Eso, por ejemplo, un libro muy interesante sobre ese tema es Antifrágil, por si alguien quiere ahondar sobre esos temas, pero que es un tema muy, muy importante que tendemos, tanto en el ámbito de la salud como en otros ámbitos, y eso lo vi mucho en el tema de la informática, en prepararnos para evitar los accidentes. Los accidentes no se evitan.
por definición no se pueden evitar, son accidentes, son cosas que pasan inesperadamente. No puedes entrenar para evitar accidentes, puedes entrenar para que te afecten lo menos posible y te recuperes lo antes posible. Eso es lo único que puedes hacer. Eso, Entonces, por ejemplo, cuando la gente además va al gimnasio y va a entrenar, ¿no? Que siempre estamos como muy... Hay muchísima información sobre la técnica de agacharte, la técnica perfecta y correcta de coger un peso del suelo, la técnica perfecta de la dominada. En cierta manera, creo que está bien saber esto, pero en cierta manera haría falta simplemente realizar movimientos en muchas más características, con algo que no fuera una máquina que te está guiando porque está anclada a los lados, una silla con 90 grados, sino utilizar quizá más el cuerpo o más materiales que sean más impredecibles, como por ejemplo a mí me gusta mucho la kettlebell para esto, porque a veces has de adaptarte tú a su propia velocidad, a su propio ritmo, y esto es muy impredecible, y esto requiere ángulos no tan calculados. Entonces, me gusta mucho esto que dices porque creo que la tendencia estaría mejor que fuera hacia eso, hacia menos planificado y más improvisado. Sí, aquí hay una... Es curioso, ¿no? Porque en el mundo del fitness, como en todo, hay modas y hay corrientes y ahora la cosa dice todo lo contrario y yo he pecado de eso, igual que todo el mundo, porque pasas por fases y es normal. Pero con el tema este concreto de la técnica, hay extremos también, ¿no? Y está los que opinan que es súper importante la técnica y los que opinan que no es nada importante la técnica. Y yo creo que como en todo hay que tener cuidado y no ser extremista porque creo que el ser humano está preparado para moverse de maneras variadas y no tener que preocuparse por la técnica y es como ir a hacerla. Pero llevamos muchos años siendo sedentarios, vamos arrastrando muchas compensaciones, muchos problemas y la mayor parte de la gente necesita primero tener una base sólida, clara, en la que las articulaciones están estables a la hora de hacer los movimientos y aprender a estabilizar tu cuerpo y una vez tienes ese mínimo, tienes que empezar a variar. Y es cuando puedes empezar a meter la variabilidad y cuando tienes que empezar a... Porque si lo metes desde el principio, sobre todo cuando hablamos con cierta intensidad, porque bueno, si no tienes ningún tipo de intensidad, pues bueno, da igual, ¿no? A lo mejor te pones a hacer rollo animal flow, cosas así, rollo más así de calistenia más suave y tal, pues, o bueno, vas progresando a la medida que tu cuerpo te va dejando, y no, pero cuando son con pesos externos, es muy fácil, pues que sobrecargues que tiendas a traer más intensidad a la que estás preparado en ciertas posiciones, movimientos, etcétera. Entonces, sobre todo cuando hablamos de cargas externas, para mí es importante tener un mínimo de técnica básica para a partir de ahí tú construir, ¿no? Un poco como los grandes pintores que empezaron a un poco hacer dibujos que dice, bueno, eso lo hace un niño chico. Claro, pero esos primero empezaron a aprender a dibujar mejor que nadie para después ser capaces de construir todo eso y ellos hacer sus propias leyes, digamos, ¿no? Y esto es lo mismo. No puedes empezar directamente. Y te digo, yo creo que sí hay muchas cosas que se pueden hacer directamente de forma más fluida, más natural, más global, menos, sobre todo cuando estamos hablando de peso corporal y demás. Pero cuando hablamos de meter pesos externos, a mí me gusta empezar primero con una técnica mínima, básica, más esta, y después incrementalmente empezar a meter variaciones, empezar cosas que añadan pues todos esos rangos y posiciones en las que no somos tan estables, somos tan buenos, que no son tan buena técnica, pero que son imprescindibles porque es donde te vas a lesionar. ¿Vale? Entonces, sí que... igual que también el tema de la progresión, ¿no? Y eso es una cosa que, por ejemplo, Marcos Vázquez pues lo tenía claro, ahora saca sus programas y lo comentó alguna vez, que es el tema de primero deberías controlar tu cuerpo y después controlar un peso externo, ¿no? Y yo creo que eso... Pero estoy contigo que para mí lo ideal es, mientras tengas un mínimo de control del cuerpo y un mínimo de capacidad de estabilizar un peso y cosas que te inviten a mayor número de estímulos, a más variabilidad, a menos ir por un carril, que no sea
para mí eso, las máquinas pueden tener su lugar en ciertos momentos, sobre todo en temas de rehabilitación y demás, pero para mí tienen un handicap muy grande, sobre todo porque toda la musculatura que tiene que estabilizar las articulaciones para poder generar los movimientos, las estás inutilizando y aprendes a hacer el movimiento sin utilizarlo. Y eso es muy peligroso. Claro. Entonces, Por ejemplo, sí que tú puedes utilizar, por ejemplo, para rehabilitación o para un objetivo concreto, que cuando ya controlas todo lo demás y no va a ser un problema hacer esos ejercicios porque no te va a generar eso, pero si tú estás empezando y demás, creo que te hace un flaco favor por el tema ese, porque te enseña cómo hacer movimientos con peso sin estabilizar. Y claro, eso es bastante peligroso. claro. Decía que estoy muy de acuerdo contigo en que hay como unos inicios y sobre todo los inicios yo ya no los veo tanto como esta persona tiene la técnica correcta, tiene la técnica perfecta de tal. No es solo eso, sino que el feedback que me da la manera de moverse de la gente es como alarmante, porque dan un salto y golpean. Ni siquiera tienen la percepción de qué es una espalda recta. No se protegen porque no se sienten, porque nos hemos olvidado de movernos. Entonces, mi parte de aportación a todos mis clientes es esa, es date cuenta de cómo estás impactando sobre ti, date cuenta de lo poco que estás amortiguando tu caída, tu levantarte del suelo, cómo está haciéndote a lo difícil, cómo te está doliendo o molestando algo, no le estás haciendo caso y estás llegando a la meta, que por ejemplo, la meta de un ejercicio puede ser de tumbado a levantado sin apoyar las manos, ¿no? Y una persona está haciéndose daño contra el suelo y al caer también cae de golpe solo por llegar a tocar campana, ¿no? Llegar a meta, que la meta ha sido el entrenador o la vida o mis padres me dicen que tengo que levantarme. Entonces, pasa por encima de sí mismo y esta es la devolución que yo les hago en cuanto a la técnica de sentirse en el movimiento, mucho antes de coger cargas, que luego eso es otro tema muy importante también, pero estás haciendo un movimiento por encima de tus posibilidades o por debajo en algunos casos. Escucha, ¿no te ha dolido esto? ¿No te ha molestado? Venga, vamos a volverlo a hacer de otra manera. ¿Cómo sería más amable hacerlo? Con más musicalidad. Si de este punto hasta este punto puedes llegar de muchas maneras, ¿por qué has elegido esa? Que he oído yo que hasta te ha dolido. Y devolver esto, ¿no? Esto no se tiene. Entonces, Sí, sí, es sí. grave para mí, es grave. Me acaba de recordar a un cliente y un buen amigo que yo le insistía mucho, entrenábamos en un parque y yo le decía, pero hazlo elegante. Que me parece una Yo chorrada, les digo, pero algo estético, como siéntete estético, porque cuando alguien ha encontrado un movimiento y se queda en él, hay como una música. sí, sí, sí. Está perfecto, a su estilo, pero está perfecto. Me da la sensación de que podría quedarse realizando estos movimientos toda la vida, mucho rato, sin Es que cansarse, sintiendo. es el tema también de eso, de ser consciente, ¿no? De no hacerlo así al piloto automático y que decir, oye, yo estoy controlando, no es que mi cuerpo haga algo y yo estoy aquí de espectador, no, no. Yo estoy controlando qué es lo que hace mi cuerpo y ahí cambia. Entonces, cuando tú haces ese pequeño esfuerzo de ser consciente de cómo te mueves, de que no dejas que el brazo vaya por aquí mientras aunque el ejercicio sea correr, ¿no? Los brazos no tengan nada que ver, pero el hecho de que tú estés controlando qué pasa con los brazos y que controles todo el cuerpo sea una sola cosa y que el movimiento sea uno solo, eso cambia mucho, cambia mucho. Y totalmente, es lo que estás hablando. ¿Ves? El mayor problema que veo muchísima gente es eso, y lo veo muchísimo, por ejemplo, yo vivo aquí al lado de la playa y la gente corriendo, y después gente, por ejemplo, en gimnasios de CrossFit o en el parque haciendo burpees, y son dos de los típicos ejercicios en los que te ves gente que lleva 10 minutos corriendo y parece que llevan 30 horas corriendo, que se están muriendo, que van así, que van dando zapatazos, que va tal. A lo mejor tendrías que correr a menos intensidad, pero correr mejor. ¿Por qué? Porque el resultado, o sea, independientemente de otras cosas que creo que sería muy al contrario en eso, en cuestiones cardiovasculares y tal, que probablemente no sean tan buenos como ellos creen lo que están haciendo, el efecto que buscan, otra cosa es que a lo mejor te quieres desahogar, lo que sea, vale, y eso lo puedo entender porque yo también he corrido, lo que sea, pues para desconectar un poco. Pero si estás en la franja esa, en la que tu cara tiene un color de que vas a morir y que estás ahí con los ojos desorbitados y que tu cuerpo está haciendo así y que tal, no estás haciendo algo sano, no estás haciendo ejercicio, no estás mejorando. Estás simplemente sufriendo por sufrir. Y eso no necesariamente va a mejorar tu carrera, ni tu salud, ni tu sistema cardiovascular, ni nada.
Y cuando veo a la gente muchas veces en CrossFit haciendo, digo en CrossFit porque es donde más hacen este ejercicio, es los burpees, pues digo, a ver, es un ejercicio que es potencialmente muy interesante porque es muy intenso, que usas un montón de todo el cuerpo, que usas todo el cuerpo y tiene muchas posibilidades y te ves a la gente que se tira al suelo, es así, y a ver, pero ¿por qué no estiras el cuerpo? ¿Por qué no pegas una palmada bien dada con los brazos estirados, subiendo los brazos, en vez de aquí y agachas la cabeza y empiezas a crear? Pero cuando tú haces miles de repeticiones, porque al final en estos deportes, pues al final haces miles y miles de repeticiones de esos ejercicios, porque como son sencillos, pero son, pues haces miles de repeticiones, en los que haces la cabeza así y que los hombros los pones de esta manera y que los brazos, estás aprendiendo. Cada una de esas repeticiones estás aprendiendo cómo mover los brazos, cómo mover los hombros, cómo mover la cabeza, cómo no estabilizar el tronco, cómo no tirarte de manera adecuada al suelo, a lo que dices tú, amortiguando, no dejarte caer, ¿no? Entonces, y después dice, no, es que salto, es que hago flexión y tal. Pues a lo mejor sin saltar y si hacer flexión puedes hacer más. Si haces una sentadilla cuando bajas, haces una plancha cuando bajas, mantienes la tensión y subes con la tensión. Si mantienes una buena tensión de flexión y extensión de hombros, si haces una serie de cosas, mantienes la estabilidad porque vas a aprender una serie de cosas que vas a tener una transferencia en otros ejercicios y va a ser muy interesante. Cuando ahí es simplemente, bueno, estoy gastando calorías simplemente porque este ejercicio va de esto. En vez de estar aprovechando ese ejercicio y a lo mejor hacer 10 repeticiones menos, pero tu cuerpo lo va a agradecer más porque va a estar aprendiendo cosas por el camino y además va a estar estirando bien ciertos músculos, contrayendo bien ciertos músculos que no lo estás haciendo, sino estás a medio gas. Todo el rato es como la gente que veo que va al parque y hace flexiones así, que es como, a ver, hacer 1000 flexiones así no te está dando nada. Yo entiendo que a nivel de... No todo el mundo entiende cómo tiene que ser el ejercicio o qué es lo que te aporta el ejercicio o por qué lo haces y que tú ves a gente haciéndolo y tú, bueno, pues es lo que hay. Con tus conocimientos es lo que tú haces. Pero lo que me gustaría transmitirle a esa gente que hace eso es que si tú lo que quieres es realmente ganar algún tipo de beneficio de los que se supone que coges haciendo flexiones, vas a obtener mucho más beneficio haciendo muchas menos repeticiones, pero con un rango completo, aunque sea con una inclinación mayor, etcétera, por miles de razones. Porque usas todo el rango del músculo, porque realmente vas a aprender a estabilizar el tronco, vas a aprender a estabilizar las escápulas, vas a empezar a aprender a empujar, vas a aprender un montón de cosas súper importantes que jamás vas a aprender haciendo miles de repeticiones de un par de centímetros que subes a que son 1000. A nivel de ego puede ser interesante, pero eso a nivel de tu salud o a nivel de la salud de tus articulaciones o a nivel de mejorar tu musculatura, de tu coordinación muscular, de tu sistema proprioceptivo, a nivel de nada de eso va a ser, no vas a avanzar nada. Entonces, yo con mis clientes, me acuerdo, normalmente eran clientes online, pero al principio yo tenía clientes presenciales y íbamos a un parque y eso sorprendía un poco porque hacíamos mucho menos de lo que esperaba. Hacíamos muchas menos repeticiones, hacíamos mucho menos, pero se cansaban mucho más y no se notaban y ganaban fuerza mucho más rápido, llegaban a hacer ejercicios que no se habían planteado hacer mucho más rápido que otra gente que veíamos en el parque que llevaba el mismo tiempo o más entrenando que nosotros. Y al principio, claro, era como, pero ¿por qué hacemos esto? Pero si esto parece una chorrada, pero si... Claro, pero este es el paso previo para permitir hacer lo otro. Porque una progresión, que es lo que veo yo mucho, por ejemplo, en los parques, ¿no? En los parques la gente haciendo calistenia, que ahora está muy de moda, pues muchas veces el concepto que tiene la gente que aprende a hacer calistenia en vídeos de YouTube es, si quiero hacer un ejercicio, hago el mismo ejercicio una y otra vez hasta que me salga. Claro. Y eso no es una progresión. Y así no necesariamente vas a llegar a hacerlo mejor. Y de hecho, yo siempre lo digo, o sea, una cosa que decía Kelly Starrett que la práctica no hace la perfección, la práctica lo hace permanente. Entonces, lo que haces mucho, lo fijas. Entonces, si tú haces mucho, si haces muchas veces un ejercicio mal, no vas a hacer mágicamente el ejercicio mejor con el tiempo. Vas a aprender a hacerlo mal. Vas a ser un máquina haciendo el ejercicio mal. ¿Sabes? Entonces,
¿de qué te sirve estar haciendo un montón de veces un ejercicio sin saber cómo lo estás haciendo y sin intención y tal? Sí, gastas energía, calorías, lo que sea, si te quieres fijar en esas cosas, pero a nivel de mejorar técnica, mejorar coordinación, mejorar tu musculatura, mejorar tu salud, eso no va a mejorar. Va a ser el contrario, y las progresiones no van por ahí, no van por, bueno, pues hago esta versión en la que tengo menos peso y esta es la que tengo más peso. Esas son las progresiones que tan lineales que a veces es, pues, oye, necesito conseguir hacer este ejercicio, pues tengo que descomponer el ejercicio en bloques e ir mejorando cada parte del ejercicio o hacer ejercicios parecidos a un área, a otra. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando me voy a intentar hacer un muscle up en anilla, ¿vale? Que es el ejercicio este en el que haces como una dominada y después como un fondo, ¿vale? Y empuja, ¿vale? Entonces, vi, oye, ¿dónde estoy? Dominada, guay, vale, pero me falta bajar un poquito más. Vale, ¿cómo estoy para el fondo? Bien, pero me falta llegar un poquito más arriba. ¿Cómo estoy de muñeca? Oh, me falta todavía un poco porque las muñecas tienen que llegar a una movilidad suficiente como para aguantar mi peso en esta posición. Y vamos más aquí. Entonces, ¿qué hice? Pues por separado fui trabajando las diferentes cosas. Empecé a trabajar la dominada para cada vez llegar más abajo con la dominada. Empecé a trabajar los fondos para trabajar la posición y que el hombro trabajara de manera cómoda en esa posición y ser fuerte en las posiciones extremas. Empecé a trabajar la movilidad, primero la movilidad de las muñecas y después la fuerza en esa posición de las muñecas. Después el agarre, después las transiciones y al final, ¡pum! Y la primera vez que hice el ejercicio, lo pude hacer. La primera vez que lo intenté, hice... ¿Por qué? Porque no voy a hacer el ejercicio mal hecho, subiendo primero uno, después el otro y haciendo saltos y no sé qué. No, la primera vez lo hice sin impulso y subí. ¿Por qué? Porque había trabajado todas las cosas necesarias por separado que me iban a que sabía que necesitaba para hacer eso, que mi cuerpo todavía no estaba preparado y que necesitaba mejorar. Y después lo hice. Entonces, normalmente los ejercicios y los deportes y demás, tendemos a utilizar una visión muy simplista de eso, de las progresiones, etcétera. Queremos hacer algo, pues buscamos una versión menos intensa o una versión con menos peso o una versión... pero haces exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que muchas veces estás aprendiendo el patrón de movimiento, ese movimiento lo estás aprendiendo mal porque tu cuerpo todavía no está preparado para eso. Y necesita primero mejorar la movilidad en una parte de tu cuerpo, mejorar la estabilidad en otra parte de tu cuerpo, mejorar la fuerza en un rango determinado de algún músculo. Necesitas cosas y una vez las tienes, puedes hacer el movimiento sin problemas, ese patrón de movimiento, esa técnica, la puedes hacer sin mucho problema porque la movilidad no es un límite. El límite es que todavía no conoces bien el movimiento, que tienes que habituar a él, pero no es ni la fuerza, ni la movilidad, ni la resistencia. Todas esas cosas ya las has quitado, te puedes centrar en el movimiento. O sea, bueno, eso es un poco como enfoco normalmente yo el tema de las progresiones y que generalmente, aunque parezca que es el camino largo, es el camino más corto. Porque en el otro normalmente te pegas un montón de tiempo machacándote contra la pared y tal, y además terminas cogiendo vicios. Empiezas a hacer cosas que cuesta quitártelas porque ya llevas muchas repeticiones encima, y mientras más repeticiones hagas, pues bueno, más te cuesta quitarte encima esos aprendizajes. Entonces, pues bueno. Y has hablado de colgarnos, hemos hablado de sentarnos en el suelo. Esto me viene a preguntarte cuáles son esas 3 fórmulas o formas sencillas para acabar con el sedentarismo. Vale. Yo en el libro hablo de eso, de colgarnos de las manos, sentarnos en el suelo y caminar más, ¿vale? Y lo planteo no tanto como, bueno, esto es lo que nos va a sacar del sedentarismo, sino como la forma de empezar, ¿vale? Al final, queramos o no, vivimos en un entorno sedentario, nuestra cultura es sedentaria, nuestro entorno es sedentario, nuestros trabajos son sedentarios, entonces hay cosas de las que no vamos a poder escapar, queramos o no. Pero eso no quita que podamos hacer cosas en nuestro día a día para minimizar los efectos que tiene toda esa vida sedentaria, ese entorno sedentario en nuestra salud. Y incluso en nuestro deporte, si nos gusta hacer deporte, o en otras actividades, las que sean. Y después también hay mucha gente que está tan metida en el día a día que no tiene tiempo para entrenar, para hacer esto, lo otro, y que no sabe por dónde empezar.
Y cuando no sabes por dónde empezar, para mí estos son los 3 puntos más importantes. ¿Por qué? Porque son aquellas 3 actividades que te van a aportar el mayor número de beneficios con mucha diferencia. Entonces, el mínimo número de actividades que te garantizan el máximo número de beneficios, ¿no? Un poco ley de Pareto, de 80-20. Y además, cubre un poco todo el espectro. Por un lado tenemos caminar, que aumenta la actividad física en general de todo el cuerpo, hace que fluya más la sangre por todo el cuerpo, en el cerebro también, y entonces aumenta. Y además la actividad física del ser humano por excelencia. Caminar desde el principio de los tiempos es la actividad física más abundante, digamos, en nuestro día a día, y que ahora no lo es. Entonces, por volver un poco a estabilizar y volver a nuestro nivel base, ayuda mucho y se puede sobreestimar y se puede sobrevalorar el tema de caminar. Hay gente que piensa que, bueno, ya caminando pues ya lo hace todo, tampoco es eso. Y hay gente que piensa que caminar no es suficiente, que hay que correr, que hay que... Caminar es muy efectivo y es muy necesario, pero no es lo único, ¿vale? Es simplemente algo para empezar. Y que lo bueno es que simplemente hay que caminar un poco más. Que hoy caminas 2000 pasos, mañana caminas 3, ¿vale? Poquito a poco. Yo cuando estaba haciendo el cambio de vida súper sedentaria a vida un poquito menos sedentaria y hacerme entrenador personal y todo el rollo, una de las primeras cosas que me puse a ver era cuántas horas pasaba sentado y cuánto caminaba. Y caminaba unos 2000 pasos al día, 2500 pasos al día. O sea, es nada, prácticamente nada. O sea, de media a la semana, pues eran unos 2000, 2000. Entonces, ahora intento hacer entre 10, ha sido un poco más complicado la cuarentena, pero, intento ahora hacer entre 10.000 y 12.000 pasos diarios. Y si me van nada. O sea, no me cuesta. Pero pasar a 4000 pasos me costó. Y además hay una cosa, y yo hay experimentos sobre el tema en la que se coge a 2 personas, bueno, a varias personas, unos con un nivel de salud física, cardiovascular y demás, mejores que otros, y la distancia la calculaban diferente. Las personas que estaban en mejor condición física, las distancias las veían más cortas y calculaban a la baja. En cambio, las personas con baja condición física calculaban las distancias a la larga, las distancias les parecían más largas. Y es curioso porque eso lo percibes cuando empiezas a hacer estos cambios, los que antes era como, hay que ir hasta ahí, eso está muy lejos, que va, eso, mira, me coge la guagua, con un coche, lo que sea, pero no, esto no. Y ahora es, pero eso está al lado. La percepción te cambia totalmente y no tienes tampoco que hacer nada especial. Y lo bueno es que te abre muchas puertas. Y esto, pues lo he hablado pues, muchas veces con clientes, ¿no? Que es el tema de, no hay que forzar las cosas. Tú empiezas a caminar, a tener una vida más activa, empiezas a añadir pequeñas cosas y tu mismo cuerpo te empieza a pedir más. Tengo muchos clientes Sí, que sí. me llegaban diciendo que ellos el gimnasio, que lo habían intentado muchas veces, que no tienen voluntad, que no tienen tiempo, que no tal, que no sé qué, que se apuntan, pero que ellos saben que es un caso imposible y tal. Y bueno, cuidado poco, vamos ahí. Y al tiempo, ellos estaban haciendo todas las cosas, habían empezado haciendo menos de lo que les había marcado, pero poquito a poco habían llegado ahí. Yo les dejé claro que no había que hacerlo todos los días, era lo que pudieran, mientras hicieran más que ayer, oye, ya has hecho más. ¿Sabes? Cualquier cosa que hagas hoy, ya lo has ganado sobre lo que hacías ayer. Y poquito a poco, y al final su cuerpo les iba pidiendo cosas. Y, mira, estaba pensando, eh, oye, podía hacer natación. Mira, que quería apuntarme a un eso de caminos por el campo, tal, o ¿qué te parece? Podría hacerlo. Y empezaban ellos a decirte que querían apuntarse a Ajá. cosas, le apetecía hacer cada vez más actividades físicas porque su cuerpo estaba mejor preparado. Es como si tú no tienes, o sea, estás muy, muy mal de condición física, como he estado yo en algún momento de mi vida, y tú me dices, venga, vamos a correr. Y, no, correr, eso es una tortura, eso para qué, eso no es sano, eso no sé qué, todas las cosas así, y te echas a correr y te duele todo te molesta. Pero si tú mejoras tu condición física y luego vas a correr es agradable. Ujú. Correr es algo que te apetece, que te nace, que, oye, Dios, qué guay me he quedado, mucha carrerita, me he quedado así como muy guay. No tiene nada que ver. Y es simplemente porque en una situación tu cuerpo no estaba preparado para eso y lo veía como una agresión y frenaba y decía, no, yo no quiero más de esto. Esto yo no estoy preparado. Déjate de rollo.
Y en el otro caso, tu cuerpo estaba preparado y lo veía como un estímulo interesante, como, oye, qué guay, esto es diferente, es interesante, vamos a tirar por aquí, o me parece agradable, me parece porque está preparado. Entonces, es muy importante y por eso lanzarte directamente a correr, hay otras muchas razones por las que no es una buena idea, pero caminar no tiene ese problema, no es un gran impacto, no es algo que no tienes que hacer 2000 kilómetros, un poquito más que ayer, un poquito más. Y Ujú. poquito a poco no te va a costar y cuando te des cuenta estarás haciendo 10.000 pasos y no te ha costado nada y a lo largo del día verás que estás mucho más activo, que tu cerebro también está mucho más activo y más. Entonces eso es algo que no cuesta mucho. Después sentarte en el suelo te ayuda mucho más todo lo que tiene que ver tobillos, rodillas, cadera, columna, todo lo que es el tren inferior, pero toda la movilidad porque te estás poniendo todas esas articulaciones en posiciones en las que normalmente no están. Y el simple hecho de que te sientes y te levantes del suelo varias veces al día, pues mira, son 3 o 4 sentadillas que te has hecho en el día que a lo mejor no te habías hecho una sentadilla en tu vida, ¿vale? Y no es una sentadilla oficial y tal, pero oye, básicamente es eso, es una sentadilla, ¿vale? Entonces, estás trabajando en los músculos en unos rangos mucho más amplios, las articulaciones, la cadera y demás, en otros rangos mucho más amplios, tienes que estabilizar el tronco de maneras en las que no estás acostumbrado, entonces le das esa variabilidad que necesitan las articulaciones y sin darte cuenta empiezas a ver que tu cadera funciona un poquito mejor, que está menos bloqueada, que ha ganado estabilidad y fuerza en algunos sitios y eso te abre nuevas puertas a que la cadera se mueva mejor, que el tobillo esté más libre y eso te libera problemas en la rodilla, que normalmente siempre están dando problemas cuando normalmente esos problemas de la rodilla suelen venir por el pie o la cadera, que la columna empieza a estar más estable porque como no tienes respaldar y que tienes que apoyarte, empieza a buscar sus propias estrategias para Ujú. estabilizarse, empieza a aprender cómo tiene que estabilizarse, porque además lo sacas de lo que conoce. Si tú estás en una silla, por mucho que tú intentes, bueno, me voy a poner de manera y tal, y la columna tiene que aprender o el cuerpo tiene que aprender a estabilizarse. Sí, pero está en un entorno conocido y va a tirar de lo que conoce. Si lo sacas de ese entorno y vas, por ejemplo, al suelo, que bueno, tampoco es mucho, pero bueno, es más diferente, las piernas están en otras posiciones, ya no tienes, es como otro contexto, ya es más fácil que use otras estrategias diferentes, que no tire de las mismas estrategias de siempre, porque ya el entorno es diferente. Claro. Entonces, esas son cositas que poquito a poco van ayudando, que parecen chorradas y parece que simplemente porque estés sentado ahora un rato y después, pero lo bueno es que puedes estar viendo una serie, puedes estar comiendo, puedes estar con la familia, jugando con la mascota, lo que sea en el suelo, un rato, bueno, todos los días. Y si haces eso, se nota. Conozco muchísima gente que Que ha simplemente con ese mejorado. cambio ha mejorado muchísimo a nivel de cadera, de columna, de tobillo, rodilla y demás. Simplemente con eso, que si puedes hacer algo más, mejor. Pero esto, te digo, no es la receta para librarte de todos los males del sedentarismo, es simplemente para romper la inercia. Romper esa inercia de no hago nada, estoy quieto, no puedo mejorar, creo que no puedo mejorar, siempre hago lo mismo. Esa inercia, romperla y empezar a darte cuenta que puedes hacer cosas. Y cuando tu cuerpo se empieza a notar mejor y empieza que puede, oye, este movimiento ya no me cuesta tanto, pues me gustaría hacerlo más. Oye, pues esto me parece agradable, oh, pues mira esta postura. Entonces empieza a encontrar cosas interesantes y te empieza a decir, oye, y si practicas, oye, pues eso me gusta. Eso que hace que esta gente me gusta, de bailar o de un arte marcial o de gimnasia o de nadar o cualquier deporte, lo que sea. Oye, pues ya no lo ves tan, eso es para otros, eso ya no es para mí, eso ya no es para mi edad, eso Ya. yo no puedo hacerlo. Empieza a ver otra manera. Y después tenemos el de colgarnos. El colgarnos vendría un poco a ser como la parte del tren superior, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el hombro, pero aparte del hombro, pues ya es el cuello, la columna, la escápula, el brazo y demás. Y este es súper importante también. A ver, como digo, no son los 3 mejores ejercicios del mundo, pero para mí sí son posiblemente los más efectivos y que puede hacer cualquiera porque no hace falta prácticamente nada para material, ni tiempo, ni nada para hacerlo, ¿no? Entonces, aquí simplemente es, de hecho en el libro pongo diferentes progresiones porque mucha gente tiene los hombros con poca movilidad y que si directamente se empiezan a colgar no van a poder porque no tienen fuerza en las manos, porque el hombro lo tienen rígido, porque el codo no va a, por muchas cosas. Entonces, pues tienes muchas opciones para ir poquito a poco llegando hasta ese punto. Pero si nosotros nos podemos a ver, nosotros
hace millones de años, cuando empezamos a separarnos de nuestros familiares más simios, pues nos colgamos también de los árboles, ¿vale? De las ramas de los árboles, y empezamos a caminar y a colgarnos. Y hacíamos, éramos un poco híbridos, hacíamos de las dos cosas. Y lo bueno que tenía eso es que teníamos una movilidad en el hombro, diferente que, por ejemplo, que tienen otros animales que caminan a cuatro patas o que no necesitaban colgarse. Y además, el movimiento de ir de una rama a la otra, que es muy diferente a la de otros simios, eh, hacía bueno, que nuestro hombro fuera de una manera determinada, que después nos sirvió para otras cosas, como por ejemplo lanzar objetos, que nos permitió cazar. Entonces, ese tipo de movimientos de lanzar objetos de manera precisa y a larga distancia y demás, si no hubiéramos tenido esa movilidad previa debido a los movimientos que hacíamos para movernos de rama en rama, pues no hubiéramos podido. Entonces son cosas que nos ayudarán en la evolución realmente. ¿Qué pasa? Que son cosas que ya no hacemos. O sea, ni lanzamos lanzas, ni piedras, ni, bueno, no lanzas piedras, pero que normalmente no. Y que tampoco nos colgamos de las ramas. Entonces, son cosas que para las que nuestro brazo y nuestro hombro está preparado, pero que no hacemos. Y tampoco solemos cargar peso con las manos. Es otra cosa que tampoco solemos hacer. ¿Qué pasa? Que son de esas digamos, partes del cuerpo que están preparadas para algo, pero que nunca se usan, y terminas por perder esas habilidades. Entonces, esa conexión entre el brazo y el hombro se pierde, ¿no? Y tú, cuando haces algo de fuerza con la mano, pues no hay una conexión directa en lo que pasa con el hombro, con la columna, la escápula y demás, cuando normalmente, si coges algo, era porque realmente ibas a tirar de eso, ibas a levantarlo, ibas a lanzarlo o lo que sea, y todo tenía que estar conectado. Entonces, necesitaba cierta estabilidad en el tronco para poder hacer algo con la mano. Todo ese tipo de cosas las hemos perdido y ya no estabilizamos también con el tronco. Nuestra columna ya no estabiliza tan bien, con lo cual muchas veces el cuello está muy rígido para que la cabeza esté más estática, porque si la columna no es suficientemente estable, las escápulas tampoco, los hombros tampoco, la cabeza no puede estar así dando vueltas, ¿vale? Tenemos el oído interno que previene, con pequeños movimientos y tal, previene que la cabeza se esté cayendo todo el rato, ¿vale? Es muy importante proteger la cabeza. Para el sistema nervioso es lo principal, primero la cabeza, después la médula, después los órganos internos y después las extremidades y demás. Digamos, eso son normalmente sus prioridades, que es simplemente por lo que nos permite mantenernos vivos. Entonces, claro, si la columna no está haciendo bien su trabajo, porque el tronco no está muy estable, pues empezamos a crear rigidez en el cuello para mantener estable el cuello. Y empezamos a encontrar un montón de rigidez en el cuello. No, es que me duele el cuello, siempre está rígido, es que siempre está, no sé qué. Y muchas veces tiene que ver con eso. Otras veces tiene que ver que el hombro no funciona bien. ¿Vale? El hombro tenemos que tener en cuenta que es una articulación súper compleja. ¿Vale? La articulación del hombro no es simplemente como la cadera, que es un hueso que se mete dentro de otro y da vueltas la bola. No, esto está en el aire. ¿Vale? Digamos que está un hueso apoyado aquí y esto está colgando. Y hay un montón de músculos, tendones y ligamentos que mantienen esto en su sitio, pero además tenemos el omóplato o la escápula aquí detrás, la clavícula por aquí delante, las costillas, que la escápula o el omóplato se desliza sobre las costillas para crear movimientos como por ejemplo este, en el que el hueso del brazo no se ha despegado de la escápula ni de la clavícula, pero en cambio el hombro va hacia adelante y hacia atrás, o va hacia acá. Y estos movimientos, desplazamiento de la escápula sobre las costillas. Y es también movimiento del hombro, que nos permite pues, hacer movimientos en los que llegamos más lejos, como por ejemplo lanzar o dar un golpe o cualquier tipo de cosa, alcanzar algo que está lejos. Este tipo de movimientos y a veces pues, incluir por el esternón. Al final es un montón de articulaciones que nosotros agrupamos en una sola, que es el hombro. Entonces, cuando nos colgamos, estamos haciendo que todas esas articulaciones empiecen a interactuar de una manera más natural, como deberían funcionar, que como estaban acostumbrados a colgarse de una rama o lo que sea, y empiezas a recuperar un poco la funcionalidad básica y empieza tu cuerpo a aprender un poco, vale, cuál es la relación entre este hueso y el otro, en esta articulación y la otra, este tendón y el otro. Empiezas a encontrar los huecos, los sitios, las tensiones, empiezas a recuperar el tener que apretar la mano
para no caerte, ¿no? Y esa, cómo apretar la mano, qué relación tiene con el resto de tensión en el resto del brazo y en el cuerpo y en el cuello, etcétera. Entonces, empiezas también a tener más control, y esto tiene que ver con más cosas que a lo mejor explico un poquito más en detalle en el libro, del tema de neurológico y demás, con el control que tienes sobre toda esta musculatura, que normalmente no tenemos mucho control ni mucha sensación. Entonces, como no tenemos control sobre esos músculos, somos capaces de hacerlo más fácil, que es contraer los músculos, pero no lo más difícil, que es relajarlos. Entonces, contraemos, pero nos relajamos. Contraemos, pero nos relajamos. Entonces, cada vez tenemos más tensión, pero no somos capaces de quitarla. A medida que hacemos movimientos en los que tenemos que obligar a tensar y relajar ciertos músculos y otros y tener que cambiar en posiciones en las que no estamos acostumbrados, porque en nuestro día a día, como decía antes, todo ocurre aquí delante. Ahí es cuando nuestro cerebro dice, espérate un momento, que es que aquí tengo varios músculos, no tengo uno solo que lo contraiga, está. Puedo contraer este, pero no el otro. Entonces, hay mucha gente que cuando levanta el brazo, automáticamente contrae aquí. O sea, no puede evitarlo, pero se puede hacer perfectamente. Entonces, eso lo vas aprendiendo a través de eso, te vas colgando y empiezas a, de manera intuitiva y que tu propio cuerpo va aprendiendo directamente de la gravedad. Aparte de que pues tienes otros beneficios como puede ser el descomprimir un poco la columna, que siempre está ahí como, te va ahí creando mucha presión en la columna, entonces te cuelgas y poco a poco notas, ¿sabes? Cualquier persona que tenga dolores en la espalda, la zona media de la espalda, se cuelga y dice, qué alivio, es que nada más que por esto ya lo hago todos los días. Y es algo que la gente agradece mucho. Y cosas tan sencillas como ni siquiera llegar a colgarte, sino cada vez que pasas por delante de una puerta, apoyar las manos en el marco de la puerta un poco, respirar un par de veces. Parece una tontería, pero el hecho de que pases de nunca levantar las manos más de aquí a hacer eso todos los días, un par de veces al día, y la gente decirme, tío, es que una vez te vi una charla que diste, un vídeo, no sé, un artículo y tal, me dio por hacer eso, y solo he hecho eso. Pero yo tenía siempre dolores en el cuello, dolores en el hombro y tal, y ya no tengo. Tío, te lo agradezco un montón. Yo, simplemente por eso. Yo te digo que hay cositas que está claro que es simplemente el principio del camino. Que lo bueno es que tu cuerpo te va a pedir más. Pero simplemente con estas cosas hay muchas de las dolencias de la vida a día, de la vida moderna, que van poco a poco arreglándose ya solas. Porque realmente no es tanto que nuestro cuerpo esté roto, no es que nuestro cuerpo esté mal, es que no le estamos dando o los suficientes estímulos, o los suficientes variados, o el estímulo adecuado. El cuerpo se va adaptando a los estímulos que tiene. Ya está, punto. No hay que darle más vueltas tampoco. Bueno, muy interesante, ¿no? O sea, cómo romper con la inercia, con tres iniciales gestos diferentes al de ayer, diferentes a ver la serie sentado, etcétera. Así que espero que todo el mundo haya tomado nota, Juanje. Y bueno, en realidad llevamos 1 hora y 50 minutos hablando y creo que podríamos hacer 1 hora y 50 más, pero esta vez, si te parece, haremos una parte 2, que sé que tienes en mente incluso algún proyecto que comentaste ayer. Así que bueno, si llega, haremos otra 1 hora 50, ese es nuestro tiempo. Entonces, ¿dónde puede la gente encontrar tu libro, Juanje? Pues ahora mismo está en Amazon, está en el Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro, casi cualquier... Hay librerías locales que a mí me han dicho que la han encontrado en tiendas, librerías locales. También. Entonces ya está disponible. Buscan 3 pasos contra el sedentarismo y van a encontrar seguro donde. La editorial es RBA y normalmente ahí ya tienen enlaces a distintas tiendas, pero de todas formas, si buscan 3 pasos contra el sedentarismo, lo van a encontrar seguro. Vale. Pues nada más. Por mi parte, un placer. Te agradezco mucho que hayas llegado, que hayas venido aquí a una entrevista conmigo, a poderme contar en primera persona todas estas cosas. Y nada, te deseo, yo que sé, buen día, buen camino y vamos hablando, ¿vale, Juanje? Si hay algo que quieres decir como último... No, bueno, la verdad que ha sido un placer y además que me gustó que al final eso, mira, vamos a hacer una conversación, en vez de hacer una entrevista al uso y tal, pues vamos a intentar ahí, pues vamos a hablar de las cosas que nos gustan Claro.
Y yo creo que, y el tema es ese, igual que nos pasó la primera vez cuando nos conocimos, aquí podíamos estar horas y horas hablando sin problemas. ¿Vale? Que una Pero cosa lleva a bueno, la otra y tu experiencia y luego la mía y el tal y al final pues es lo grande, ¿no? Lo agradable de poderte encontrar con alguien con quien vibras o con quien coincides, con sí, quien sí, si te juntas uno más uno pues al final es como más de dos, ¿no? sí, sí. Lo que podemos hacer. Así que nada, Juanje, un placer y estamos en contacto, así que muchas gracias por estar. Muchas gracias. Cuídate Hasta luego. mucho. Chao. Chao.